Así comienza Café, Finanzas y Reflexiones, con la dirección de Eduardo Corrado y la participación de el doctor Ricardo Malano, José Pablo da Pena, la producción de Claudia Acosta y Martín Say. Miércoles 16 de noviembre de 2016, son las 12:05 del mediodía. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones, como todos los miércoles, hasta las 14 horas. Y arrancamos con la hermosa columna y editorial que preparó el doctor Eduardo Corrado, nuestro capitán. Buenas tardes, queridos oyentes. Solamente vamos a hacer algunas reflexiones tomando en cuenta el título del programa, ¿no? Entonces, vamos a tomar algunas frases de algunos autores famosos. Por ejemplo, Maquiavelo dijo: juzgo imposible describir las cosas contemporáneas sin ofender a muchos. Y en este caso, ligando ese título, tenemos un título también de los diarios de La Nación que dice: el Gaokao, el examen más difícil del mundo. Se le toma a los alumnos de los colegios secundarios en China y el que no lo aprueba prolijamente queda fuera de la universidad. Son temas importantes que hacen al mundo de hoy, donde, por ejemplo, el Papa tiene que lidiar con los cardenales conservadores que le han objetado el tema de algunos casamientos por ahí. Entonces esto va a marcar seguramente vientos. También en la historia hay vientos de fronda. Claro que sobre los vientos de fronda conviene que los propios oyentes los busquen y reflexionen. Bueno, Café, Finanzas y Reflexiones tiene este equipo. Javier en la operación técnica. Ya casi cocinado el aguinaldo, porque estamos llegando a diciembre y sepan los empresarios que tienen que pagar el aguinaldo, viejo. Y más a los operadores. Después, Claudia en producción. Claudia Costa, Claudia Patricia. En producción y sándwiches de miga. De aguinaldo de Costa ni se habla, ¿eh? Bueno. No. El medio aguinaldo podría ser medio docena de sándwiches de miga. Después tenemos a José da Pena, líder en economía, líder capo de la UCEMA. Ahora lo vamos a ascender. Yo estuve el otro día con gente que estudió finanzas y economía en otra universidad y desean hacer la maestría en finanzas que dirige José Pablo da Pena. Por abajo me dijeron que no ponga más cero, por favor. No, de verdad, lo digo de verdad. Después tenemos a Ricardo Malano, ídolo, aparte de ser ídolo de Javier Milei. Javier Milei es mi ídolo, la verdad que tiene cada frase. Yo creo que la cantidad de gente que atrae, yo lo sigo en Twitter, ¿no? Yo no sigo muchos en Twitter, sigo muy poquitos y encima con los poquitos que sigo no doy abasto para leer la cantidad de twitters que escriben. Pero si hay alguien que me hace reír por lo ingenioso de las frases y se enoja en algunos momentos, entonces transmite su enojo a través de esos mensajes. Es la genialidad que tiene. Sí. Bueno, y también tenemos a Ricardo Malano, especialista en Derecho. Muchas gracias. Te mete preso y te saca si es necesario. La última vez quedó preso él, te digo. Cada tanto paga él. Y suele suceder. Eduardo Corrado, líder en economía. El nuevo Smith de economía. ¿Smith? Es un nene mamá al lado mío. No te aflige. Bueno, y tenemos también un Twitter que es... ¿Cómo es el Twitter exacto? Café @café_fin. Y bueno, tengo que aclarar que yo sigo Café, Finanzas y Reflexiones. Por eso, de los pocos que sigue @café_finanzas. Ese es el Twitter del programa. Y el teléfono de la radio es 4325-1220. Yo he visto que la gente se pelea por Twitter. La gente pasa mucho tiempo. Y la verdad, hay otra cosa que no entiendo, y esto que me gustaría compartir, un tema de redes sociales. Hay ciertos mensajes que deberían ser privados y sin embargo se ponen en Twitter. ¿Para qué? Por ejemplo, ¿no?
viene alguien y dice, ¿cómo te quiero, hija? Y lo pone en Twitter. En lugar de mandarle un mensaje a la hija, ese tipo de cosas. Es decir, ¿qué hay? ¿Cuál es la tentación que existe de poner en Twitter para que todo el mundo se entere algo que en realidad es privado y uno te debería decírselo? Proclamo mi amor en público. Una vez no quiero que todos se enteren. hablamos de una aplicación para millonarios. Sí. Que solo entraban gente que tenía X cantidad de plata y mostraban sus excentricidades. Sí, bueno, sí. es lo mismo. El que tiene una hija le quiere contar al mundo que la ama a su hija, y el que de repente se levanta y dice, hoy estoy muy contento porque hoy, no sé, voy a dar... Pero otro que dice, hoy estoy cocinando esto. Ah, mirá que... Y es para que su círculo de mirá que 25 bueno. personas... Siempre me hace acordar a la frase esa que decía el jefe Gorgory en Los Simpsons, ¿no? Dice, qué interesante, lo voy a anotar acá en mi máquina de escribir invisible y lo voy a poner en la carpeta de cosas que me importan 3 pepinos. Bueno, puede ser que el Twitter muestre eso, que el que dice te quiero no quiere a nadie. Porque a veces pasa también, ¿viste? ¿Dónde lo ve uno en esos temas también? En los grupos de WhatsApp. Que de repente empieza gente, el otro día estaba en un grupo de WhatsApp, no voy a decir ni cuál, pero de repente se levanta alguien y dice, buen día. Otro responde, buen día, sí. Buen día, y así. En el colegio. No, pero, no, buen día. Ah, y después se cuelga y uno, buen día, perdón, yo entré tarde, buen día a todos. Y vos decís, si mañana me espera esto. ¿Y no, cuando se van a dormir? ¿Qué se pone? Seguidor de Twitter. Tweet off. Como que ya no van a tuitear más, se va, apenas se va. Porque se queja de las redes sociales, pero no nos da bola a nosotros en persona. Bueno, ¿qué querés? Nuestra productora, te digo que está de vacaciones hoy, mirá, no trabaja. No. Tiene una conexión. Tiene muchos invitados. Me hizo apurar, qué sé yo, no sé. Eso es verdad. Tiene que venir corriendo. Eso es verdad. Que te hizo apurar, pero hay muchos invitados. Se comió todos los sándwiches, digámosles a los oyentes. Mirá, entre otras cosas, hoy vamos a tener a Ricardo Paulina, director regional para Latinoamérica de Creston International. Es un tributarista, muy amigo y combatiente con Ricardo Malano. Y después está Pablo Páscolo, diplomado en gestión gerencial, director de Centro Franchising. Comercialización de franquicias, eso que venimos persiguiendo ya hace varios... Y es uno de los grandes temas en la microeconomía, ¿no? La comercialización de franquicias, cómo te inicias en los negocios. Estuvo la vez pasada el especialista en franquicias. Exactamente. Tengo un caso testigo de un familiar que invirtió una parte de su indemnización y puso una panadería en Pompeya. Y le está yendo muy bien. ¿Pero hizo una franquicia o la puso por su cuenta? No, compró una franquicia como si fuesen de las medianas del abuelo, pero de otra. Y le está yendo muy bien. Pero era lo que hablamos el otro día, que nos contaba el encargado de las franquicias. Él no venía de ese rubro y tuvo que hacer el clic clave, que es que vive ahí adentro. Claro. En los riesgos que evaluó y las ganancias, decidió que tal panadería, fábrica de medialunas, era un buen negocio en cuanto a lo que él le cerraba. Lo ayudaron a buscar el local, le pusieron el local, todo, pero pasó a vivir en el mundo de la panadería. Pero eso es algo muy importante que tenemos que a veces tener en cuenta con los startups y con los emprendimientos, ¿no? En primer lugar, una cosa es tener una empresa y otra cosa es tener ser cuentapropista, ¿sí? Uh-huh. Y en segundo lugar, cuando uno hace un proyecto de negocios, un emprendimiento, una empresa, uno cumple 2 tipos de funciones. Por un lado pone capital financiero y por otro lado pone capital humano, su propio tiempo. Entonces, esos modelos, si no les da. Si vos no pones... Claro, pero el punto es si realmente... La pregunta es si la persona está satisfecha, porque yo conozco muchísimos casos de emprendimiento, que la persona dice, me levanto a las 8, me levanto a las 9 de la noche, no doy abasto y los sábados tengo que atender. Exacto. Entonces la pregunta es, si yo hiciese eso para otro empleo, ¿cuánto debería ser remunerado? ¿No? No digo que ni que esté bien ni que esté mal, sino que uno lo tenga en claro. En las clases siempre decimos, en las presentaciones, al final el dinero y el tiempo ¿de quién es? De cada uno. O sea que cada uno puede decidir de la forma que crea más conveniente. Lo único que no puede hacer es no saber. Entonces, una cosa es el capital. Y un ejercicio que siempre hacemos con los emprendimientos, aprovechando acá con la audiencia, ¿no? Yo me paro frente a los emprendimientos cuando damos con la Fundación Inicia, que trabaja mucho con temas de emprendimiento. Yo le digo, ¿cuánto vale su negocio, no? Si me lo vendiese. Su negocio, no usted. Sí. O sea, su negocio. ¿Bien? Por ejemplo, a este panadero, ¿no? A esta persona. Es decir, voy y te compro el fondo de comercio. ¿Cuánto cree que vale? Y después empezamos a indagar por qué vale eso, ¿no?
Porque al final algo vale por la caja que genera, algo vale por las ganancias que puede llegar a generar desde el punto de vista financiero, no desde el punto de vista de una beneficencia, vale por el dinero que va. Es tan simple como eso. Un bono vale por lo que me paga, una acción vale por la ganancia, un derivado vale por el seguro que me cubre. Entonces vemos cuánto gana. Y la gente siempre tiene una sensación de que sus negocios valen muchísimo, ¿bien? Y entonces ahí avanzamos al segundo punto y le preguntamos, ¿por qué cree que vale tanto? A ver, si yo lo comprase, ¿qué recibo a cambio? ¿Cuánta plata me llevo de esto? Y ahí empieza a bajar un poco las expectativas. Y en tercer lugar es el propio involucramiento que tiene la persona dentro del negocio. Pues dice, esto funciona gracias a que yo estoy de acá desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Entonces a veces cuidado con ese tipo de cosas. Porque si la verdad, si uno tuviese un trabajo en el cual tuviese empleado de esa manera, la pregunta es cuánto esperaría uno cobrar. Y no es solamente contentarse con el dinero que uno cobra, que uno saca del negocio por estar todo ese tiempo, sino que es también tener una adecuada satisfacción del dinero que uno saca como una inversión financiera de ese negocio. Por eso es difícil separar. A veces es más fácil en los mercados de capitales. Yo compro una acción de Tenaris y ¿qué espero a cambio? Ganancias. Exacto. Pero yo no me involucro en la gestión, yo no trabajo para Tenaris. Mientras que hay algunos chicos que trabajan para Tenaris y que no tienen acciones de Tenaris. En este caso coinciden ambos roles, el capital humano y el capital financiero, con lo cual es apropiado tener una adecuada dimensión de qué proviene de cada lugar para uno ver si, y sobre todo también la alternativa, ver cuáles son las opciones que uno tiene. Porque si yo, bien, no tengo una opción de trabajar en otro tipo, o no me siento contento, no me siento satisfecho, bueno, entonces eso de alguna forma baja mis expectativas de trabajo, ¿no? ¿Te puedo dar otro ejemplo? ¿Sí? Emprendedor amigo en el barrio Lanús pone en un local que era de la familia, en la parte de delante de la casa, uno de estos negocios de limpieza de mercadería suelta. Claro, de fraccionamiento. Sí, que uno va a comprar detergente. Compra 3 litros o 5 litros, 10 litros y lo fracciona, lo vende al menudeo. Exactamente, Sí. bueno. ¿Es buen negocio ese? Bueno, pone ese local. La mujer que lo atiende, que es su esposa, antes trabajaba en sistemas y ganaba X cantidad de plata. Ahora gana. Después de 3 años me dijo, mira, mi mujer gana lo mismo, sin proyección a ganar mucho más, como si fuese que hace 10 años. Si estos 3 años estuviese en sistemas, proyectaría ganar mucho más. Acá no, porque es más o menos básico lo que la ganancia, pero la contracara es que tiene tiempo para criar a sus 2 hijos. Entonces hizo esto que vos decís de cuánto tiempo te llevó o a qué le dedicaste tu vida. Bueno, ella gana la misma plata o un poquito menos, pero pudo hacer la crianza de sus hijos y no faltó, por ejemplo, nunca a un acto, un cumpleaños o demás. Pero ahora, ojo, los actos de los chicos están sobrevaluados, ¿eh? Esperá, ahora después podemos hablar un poco de los actos de los chicos. La realidad hay que ir. Yo creo es que ella es la encargada. Si tuviese que contratar a un encargado y alquilar el local, no le da ganancia. Claro. Lo que sucede en la O evaluación sea que la de ganancia cuánto es el vale alquiler. Y su sueldo. En el cuentapropista, yo creo que si a esa mujer le preguntás cuánto vale su negocio, como cualquier cuentapropista, en realidad siempre lo tasan mucho más alto, porque en realidad lo viven, le ponen subjetividad. Y no, es como que te ponen el valor de su tiempo libre y en su realidad, independencia. como dice Da Pena, cuando viene alguien a comprar solo va por el margen de ganancia que da el negocio, con lo cual el valor generalmente es mucho más bajo. Sí, Claro. sí, es cierto. Y otro punto también muy importante de los emprendimientos, eso para que todas las experiencias que van surgiendo de las diferentes oportunidades que uno tiene de compartir estas experiencias, es el que está vinculado a la escala. Parece que hubiese siempre una tentación, una obligación o un mandato a nivel general de que los emprendimientos tienen que transformarse en negocios exitosos escalables. Tiene que Exactamente. y a veces uno está conforme con la escala que uno elige. Es decir, no necesariamente un negocio tiene que crecer, escalar, porque eso a su vez trae conflictos, trae necesidades de ocupación de tiempo, trae diferentes problemas, necesidad de contratar más empleados. Entonces, no siempre, bien, el tema que está vinculado a la escala de los emprendimientos es el que más es mejor necesariamente. A veces el tema de que cuál es mi escala óptima, bien, de emprendimiento. Supongamos esta persona, este amigo que es paradero tuyo, amigo tuyo, Sí. Martín, ¿sí? Supongamos que tuviera que, le dicen esa obligación o ese mandato, tenés que tener 5 panaderías para hacerte millonario. Y por ahí la persona no quiere tener 5 panaderías, por ahí está Claro. contento. Entonces ese mandato de crecer, de tener mucho negocio, de aprovechar todas las oportunidades, no siempre tiene que ser satisfecho por las personas, porque a veces uno está conforme con la escala que uno eligió y con los problemas que uno elige los problemas que quiere manejar. Eso a veces es muy importante Bueno, también. dicen, está el mito casi real que en su momento los alfajores Capitán del Espacio, Sí, que eran un que a vos te furor gustan. en zona sur, eran espectaculares. Entonces le pedían que reparta todo el país,
y el dueño decía que él tenía la fábrica, que le era necesaria y que estaba dentro de su control, y que si se ampliaba perdía el control, tenía esto, que convertirse en otra cosa, o ya perdía calidad a lo mejor. Claro, y ya no ser parte del proceso, sino dirigir una empresa. Y él era panadero artesano. Hay una heladería en Mar del Plata que le pasa a mí, se llama Italia, que es espectacular, que tiene 2 en una cuadra, en la Avenida Colón, una en cada cuadra, y no quieren venir a Buenos Aires porque se les va de sus redes, digamos, o tendrían que eso escala en su capacidad de manejarlo. O tendrían que trabajar de coordinadores, entonces no es lo mismo. Por eso uno elige los problemas. Sí, eso es muy importante, porque uno tiene que elegir los problemas con los cuales quiere lidiar y no que les sean impuestos por el entorno, porque ahí es cuando uno empieza a estresarse, porque dice, encima que tengo que resolver el problema, no son los problemas que yo quiero, sino los problemas que me impusieron desde afuera, ¿no? Bueno, le quiero dar la bienvenida a la mesa a Ricardo Paolina. Usted ya lo conocen, es tributarista, ya estuvo acá participando, y también está Pablo Páscolo, que está en el tema de franquicias también, así que le podemos consultarle a él todos estos temas de que estábamos hablando, sobre todo el hecho de tener que elegir algo por el negocio y saber que a eso le vamos a dedicar el día a día. A Ricardo quería preguntarle, hoy salió publicado en los diarios una propuesta con respecto a los fondos comunes de inversión del estudio tuyo, ¿no? ¿Puede ser? Esta fue elaborada por la... Espera, hay que acercarle el micrófono. Sí, sí, bueno, si no, iba que... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás, Ricardo? Nosotros buen día, muchas gracias. Hoy leí, justo venía leyendo las noticias y me destacaron en un tuit una propuesta de Liftis y Asociados que está vinculado a los fondos comunes de inversión, a los fondos cerrados, algo así. ¿De qué se trata? ¿Qué apunta eso? Sí, igual esta es la propuesta que elevó la CNB al presidente para ser tratado parlamentariamente, y básicamente lo que contempla es la exención de los fondos comunes de inversión cerrados. Que fuese que la ganancia fuese en cabeza de las personas físicas. Exactamente, esto es lo que trata. Básicamente creo que es un buen proyecto, bastante confuso en su redacción, debo aclararlo. No es un proyecto de ustedes, no fue una sugerencia de ustedes. No es proyecto nuestro, esto lo elaboró la CNB, pero básicamente creo lo más importante para destacar acá es que estamos beneficiando a los fondos productivos. Esto hay que, respecto de los fondos especulativos. Esto es claramente fondos que tienen por objeto la inversión en la economía real. Bien. Y se estaría disponiendo la exención para el fondo, trasladando, digamos, de alguna manera la imposición en cabeza de los inversores. Como históricamente eran las SRLs, hasta antes de Caballo. Exactamente, las SRL no pagaban en cabeza de la SRL, sino que pagaban en cabeza de los socios, no cabeza de la sociedad. Correcto. Hay algunos tips importantes en este proyecto. Ahora te voy a interrumpir un segundito, ahora lo hacemos, porque tenemos una comunicación telefónica. Está Matías Tombolini en línea. Hablen con un ganador de un Martín Fierro, viejo. Entonces ahora seguimos. Lo primero que vamos a hacer es darle la bienvenida a Matías Tombolini. Felicitarlo. Y felicitarlo por el Martín Fierro. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, contanos un poco por qué ganaste el Martín Fierro, ¿eh? Como dice, como analista político. Vos que sos un economista, dice como analista político. Francamente, eso es una gran pregunta para hacerle a APLA. Yo estoy muy contento con el premio. La terna que conformaron era una terna de análisis económico-político. Estaba Zayat, estaba Granados junto conmigo en la terna, Zayat por Vorterix y Granados por Radio 10. Yo tengo mi columna en Perros de la Calle, todos columnistas claramente de corte económico, siempre también, por supuesto, con una valoración de orden político, porque si vos ves mi participación en redes sociales, inclusive cuando hablo, excepto que hablemos estrictamente del dólar, yo me preguntás cómo ves el año que viene, yo te voy a hablar de la expansión o el gasto, el déficit, y el análisis que vamos a hacer es de orden político, porque el que quiere ganar las elecciones, yo no miro la economía como una planilla de Excel, Zayat y Granados tampoco, y tengo la sensación de que esa fue la lectura de los miembros de APTRA para una cosa que para mí fue muy bonita, que es alguien que no viene del palo de los medios. Yo soy un profesor de la universidad que circunstancialmente me acerqué a la comunicación pública y haber sido nominado era para mí maravilloso, y lo del premio fue un exceso que todavía me tiene saltando como un canguro australiano, digamos.
¿Qué tal, Matías? José te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo Justamente quería aprovechar para consultarte a partir de tu experiencia económica y de lo que te entusiasma hacer. ¿Cuáles son tus predicciones? ¿Cómo estás viendo la economía? ¿Cuáles son los problemas que se presentan? Es decir, ¿cuál es la lectura que estás haciendo de los fenómenos? Hubo un poco de sub y baja en la bolsa en estos días, bajó, subió el dólar. Justo el dólar subió, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo, Eduardo? Cuando me vencía la tarjeta. Claro, bueno, eso por gastar con la tarjeta. Es un buen dato para gastar con débito cuando hay mucha volatilidad, porque eso no hace el tipo de cambio al momento de hacer la operación. Sí. Mira, yo lo que creo que claramente los cisnes negros se están transformando en la regla y no en la excepción, digamos, los eventos que supuestamente nadie preveía son los que están sucediendo. Brexit, después el triunfo del no en el referendo colombiano, ahora lo de Donald Trump. Pero un poco para ilustrar a la gente que escucha, ¿qué sería un cisne negro? Un evento de ocurrencia muy poco probable que sucede muy de vez en cuando. ¿Sí? Bien. Y que como nadie lo tenía previsto en las carteras de inversión, genera un impacto en los mercados que significa básicamente una caída en el precio de los activos. Mejor dicho, no es que nadie lo tiene previsto. La gran mayoría no lo tiene previsto. No sería un cisne negro si todo el mundo estuviera cubierto contra la ocurrencia de ese evento. Si vos te agarras un granizo y está todo el mundo asegurado contra el granizo, lo único que pierde es la aseguradora. El resto tiene cubierto, digamos, la ocurrencia de ese evento para no tener una pérdida patrimonial. Bueno, acá pasa lo mismo. El cisne negro se transforma en cisne negro no por la particularidad del evento, sino porque nadie lo tenía previsto y además nadie estaba cubierto contra eso. Entonces, cuando ocurre un cisne negro, lo que pasa es que bajan las bolsas. Sí, ocurre algo muy raro, pero las bolsas tenían previsto su ocurrencia, entonces las acciones no se mueven porque el precio tenía incorporado la posibilidad de que eso suceda, digamos. Te hago una pregunta justamente a partir de eso, ¿no? Pues yo a veces, yo no tengo tiempo de tuitear, pero sí sigo muchos Twitter y la verdad que me divierte mucho ver lo que la gente escribe. Y antes de la elección de Trump se venía escribiendo muchísimo que la bolsa de Estados Unidos estaba anticipando un posible triunfo de HCRC, ¿no? Hillary Rodham Clinton. Y de repente le suceden los resultados el martes y el miércoles la bolsa de Estados Unidos sube. Es decir, no se produce. ¿Cómo se racionaliza eso desde el punto de vista de la economía? Mira, a ver, lo que pasa es que subió la bolsa de Estados Unidos, pero fue una de las pocas, digamos. Las bolsas de los emergentes cayeron fuerte, digamos, se recuperaron. Me parece que lo relevante tiene que ver con la actitud que fue tomando Trump a posteriori de eso. Y ¿te sorprendió a vos también? Sí, yo estaba ahí, digamos, fui a cubrir la elección. Y qué bueno. Fue una experiencia muy interesante, porque fue la Florida, justamente el estado donde todo se definió. El estado swinger, ¿no? Que le dicen. Claro, porque es uno de esos swing states que a veces son demócratas, a veces son republicanos, y justamente nuestros amigos de CNN nos habían dicho, mira, si tenés que elegir un lugar, no vayas a La Rosca, no vayas a Nueva York, no vayas a Washington, que eso es para la foto, venite a la Florida, que acá está el tole-tole de verdad, acá están peleando voto a voto. Estuve en un acto de Mike Pence, candidato a vicepresidente en su momento, luego vicepresidente electo, estuve en un acto de Obama, en el interior profundo de la Florida, tratando de conectar con el votante real, digamos. Estuve tocando timbre para el Partido Demócrata el día de la elección, fui un día de votación, y traté de vincularme con el votante real para ver un poco qué es lo que yo sentía. ¿Hablas en tercera persona o vos efectivamente estuviste tocando timbre? No, yo estuve tocando timbre con los demócratas, claro, y salí a acompañarlo. Liz La Habana, dirección, timbre, había, tenías un auto que te llevaba si no tenías cómo llegar al lugar de votación, digamos. Qué bueno. La Matanza es lo mismo, digamos, es una interna, como si fuera una elección en Argentina, lo mismo. Lista, como allá además no es obligatorio el voto y además tenés que anotarte para votar. Muchos partidos tienen claramente quiénes son los partidarios de ellos que están anotados para votar y entonces le dan un seguimiento, que como son tantos los votantes, por supuesto los militantes no alcanzan y hay para todo el mundo. Entonces vos te acercás a cualquier centro de campaña y si manifestás tu ganas de colaborar, bueno, salís en las parejas para timbrear e invitar a la gente a que se acerque a los centros de votación o ofrecerle transporte para que haga lo propio. ¿Y te sorprendió entonces Trump con sus declaraciones de lo que estábamos mencionando recién respecto de los precios de los activos financieros? Me parece que Trump es un pragmático, que cuando le miras el perfil de historia, recordemos que Trump estuvo afiliado al Partido Demócrata entre
2001 y 2008. Ah, mira vos, qué dato interesante ese. Sí, después se apoyó a McCain en el 2000 en la elección contra Obama y ya quedó definitivamente del lado republicano, que ya había estado con Reagan en el 87. Y la historia de Trump es una historia de un empresario bastante ecléctico, es largo el perfil para trazar, pero lo cierto es que la impresión que da es que no salió a patear la cancha, digamos, apenas ganó, sino que el discurso de Trump fue un discurso bastante, digamos, pro estabilidad. La entrevista que dio a 60 Minutes y que fueron adelantando justamente desde los diferentes medios a partir de lo que la cadena de MBS pudo lograr con el presidente electo, también llevó cierta tranquilidad, y con toda esa información encima, bueno, justamente se pudo, yo creo que los mercados, que deben tener más información, por supuesto, que la que tiene uno, o no los mercados, pero sí algunos operadores de mercado, sí, entendieron que la llegada de Trump inicialmente suponía tres cuestiones: la baja de impuestos a las empresas, la expansión del gasto y por lo tanto el aumento de la tasa. El aumento de la tasa obviamente influye negativamente en el precio de los activos, pero la expansión fiscal supone un estímulo a la demanda que en el mercado interno podría empujarlo hacia adelante. Bien. Y por otra parte el recorte de impuestos no esperado, o sea, no descontado en los precios, se ve que supuso para los mercados una mejora en el precio de los activos, que sobrecompensó el aumento de la tasa de interés. En ese contexto es que justamente se dio este primer rally de precios, que habrá que ver luego cómo se sostiene en el mediano plazo. La Argentina, obviamente, un aumento de la tasa de interés casi con cierta certeza, si Trump cumple la idea justamente de presionar sobre la política fiscal, expandiendo el gasto y justamente bajando los impuestos, saldrá entonces a tomar deuda, a competir por la deuda, que es digamos, la plata que hay para prestar es más o menos la misma, y entonces si la toma Estados Unidos no la tomamos el resto, y si la queremos el resto, bueno, vamos a tener que pagar más tasa de interés nosotros también. Entonces eso en definitiva encarece el costo de la deuda para la Argentina, sube la tasa de interés, aumenta la volatilidad de los mercados emergentes, presiona las monedas y tiene el efecto que estamos viendo por lo menos inicialmente en el corto plazo en el mercado. Te dejamos una pregunta para la próxima, pues sabemos que tenés que salir por un canal de televisión, colega. Hay un colega tuyo, Eduardo Conesa, dijo: el dólar debe valer 26 pesos. Te dejamos el comentario para la próxima y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. Te mando un abrazo. Conesa fue profesor mío de macro en la facultad, no estoy para nada de acuerdo. Está bien. Hasta luego. Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com.
En noticiasyeconomía.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad, para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado, que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre- y post-compra. Intertrust Realty. Teléfono 5246-1290. De 12 a 14, café, finanzas y reflexiones. Seguimos en Café, Finanzas y Reflexiones, 12:35. Hasta las 14 horas vamos a estar. Y ahora Eduardo Corrado va a repartir un poquito de juego porque tiene muchos invitados, mucha información y no tanto tiempo. La verdad que creo que jugaría. Qué bueno no estar con tiempo, ¿no? La verdad que rebalse de información y de noticias interesantes. ¿Quién jugaba ayer de 5 en la selección? Viglia. Soy mejor que él, así que voy a empezar a repartir juego. Yo también soy mejor que él. Ayer cerrábamos, ¿no? Hablando. ¿Estás contento con lo que ganó ayer la selección? Pero ahora de repente cambió todo la percepción, ¿no? La verdad me amenazó Eduardo que lo deje hablar, entonces no puedo hablar de fútbol. Le tengo miedo en este momento. Bueno, ¿puedo decir por la mano que tiene en tu cuello en este momento? No, porque me está apuntando con un palito con un clavo. Me duele la rodilla ya. La verdad que tu ídolo Messi no jugó muy bien. La verdad que lo dejaron jugar los colombianos, pero fue aparte eso. Sí, bueno, no hablemos fútbol entonces. Claro, ¿Hablamos o no hablamos? ¿O hablamos o no hablamos? No hablamos. Ah, bueno, claro, ¿hablamos o no hablamos? Hablemos con nuestros invitados. Hablemos con nuestros invitados. Tenemos muchos temas. Mira, ayer estábamos en una reunión de directorio con el doctor Malano. ¿Cómo cerró la reunión de directorio? Le dije, muchachos, si no producen más y venden más, es imposible que ganen plata y puedan pagar. Bueno, pero eso es muy fácil. Cualquiera que produzca más y venda más gana más plata. Bueno, pero si no lo hace. Si fuera tan fácil, bueno, seríamos todos. Es lo mismo que, muchachos, si no hacemos goles no ganamos. Es lo mismo. El punto no es eso, el punto es cómo. El punto es cómo. Eso es lo que te da el manejo cuando vos haces medios, te da fácil cosas para poder salir de una reunión. Claro. Justo estábamos hablando con Ricardo hace unos momentos, Ricardo Palino, de nuestros invitados, y nos está contando los fondos comunes de inversión, el tema de la exención de cabeza de la sociedad o en cabeza del fondo y iría en cabeza de las personas, ¿no? Sí, correcto. Esto, bueno, lo primero es el Fondo Común de Inversión, como entidad existe desde la creación de la ley de los fondos comunes de inversión. Lo que pasa es que los cerrados nunca tuvieron un impulso y desarrollo en la Argentina. Esto viene... ¿Qué sería un fondo cerrado, como para clarificar? A ver. Es un fondo que tiene... ¿Es como un plan de ahorros cerrado? No. Inclusive tiene oferta pública el Fondo Común de Inversión cerrado. Lo que pasa es que tiene ¿Puede o no? ¿O tiene que tener oferta pública? Puede o no. Pero a lo que voy es, básicamente, la gran diferencia con el abierto es que el abierto es ilimitado en cuanto a la cantidad de socios. Constantemente puede ir son cuotas partistas gente, que se pueden ir ingresan fondos y va comprando más, mientras que el Fondo Común de Inversión cerrado tiene un monto determinado y por ende una cantidad de cuotas partes que puede emitir. Por ejemplo, podría ser de arte, por ejemplo, de obras de arte, por ejemplo. Sí, de cualquier tipo de subyacente. Pero vos podés hacer un Fondo Común de Inversión de $400 millones, punto, hasta ahí. Llegaste a los 400, listo, se cerró ahí. Claro. No hay más gente que pueda entrar. Te decía de los planes de ahorro porque yo trabajé en planes de ahorro previo en un momento en el organismo fiscalizador, y están los planes de ahorro abiertos y los cerrados, y tiene el mismo mecanismo. Claro. Nada más que en lugar de poner, bueno, en ese caso es como si fuera un pequeño mercado entre ellos, pero cuando se cierra y se tiene que abrir otro. En cambio, el abierto puede entrar cualquiera en cualquier momento y salirse en cualquier momento. Exactamente, correcto. Tienen esa libertad. ¿Y cuál sería el beneficio de que vaya en cabeza de los socios y no de la sociedad en este caso? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la ley esta de sinceramiento fiscal prevé como una herramienta para evitar el pago del impuesto especial la inversión de los dineros que uno quiere sincerar en este Fondo Común de Inversión, que tiene un objeto específico de inversión en la economía real. Es decir, que estamos hablando no de un fondo especulativo, sino de un fondo productivo. ¿Qué es lo que sale ahora? Este proyecto que envía la CNB, que aparentemente esta mañana firma el presidente Macri para remitir al Congreso, que dispone la exención
del impuesto a la ganancia mínima presunta y del impuesto a las ganancias respecto de las utilidades que tengan los fondos comunes de inversión, trasladando la imposición, y quiero ser claro en esto, en algunos casos hacia los cotapartistas. ¿Por qué en algunos casos? Porque, por ejemplo, si es una sociedad, no. Si es una sociedad, si el cuotapartista es una sociedad, siempre esa utilidad va a estar grabada. grabada. Va a estar grabada, bien. Va a estar grabada. No tributa al fondo, pero la sociedad que recibe la ganancia, no el capital, la devolución del capital, sino que la ganancia que pueda recibir de ese fondo, pasa a tributar en cabeza de la sociedad el 35%. Pero en el caso de las personas físicas, se dispone que un tratamiento muy especial, digamos. Primero, una condición elemental. Si el fondo se mantiene durante un lapso de 10 años, no va a pagar el impuesto a las ganancias ni el fondo, ni el cuotapartista. O sea, si uno inmoviliza el dinero 10 años. Durante 10 años. Sí. ¿Esto a qué apunta? A que el fondo no sea un fondo limitado por un plazo corto, con un objeto limitado y que después se disuelva, sino que busca la durabilidad de este tipo de proyectos para canalizar inversiones. Y lo segundo es características especiales, digamos. A ver, una persona física que compra un inmueble y lo alquila y después de 3-4 años lo quiere vender, esa persona física que no es habitualista en la compra-venta de inmuebles no está grabado la utilidad que obtenga de esa venta de inmuebles. Por más que no sea vivienda única. Por más que no sea vivienda única. Puede tener 3, 4, 5 inmuebles que dedica a locación. ¿No? Lo vende uno para comprar otro, o no, lo vende porque quiere pero la plata. No ser actividad habitual, no está grabado. Exactamente. Sí me alcanza el ITI, pero no el... Exacto, impuesto a la transferencia inmueble, que es el 1,5%. Un montón de plata. No, es terrible. Cuando tenés que comprar un inmueble, el costo es importante. Impuesto de sellos, agregables. Para respirar tenemos impuestos. Sí. A lo que... te corto ahí, te hago una pregunta de esta. Lo que quería redondear era la idea. Si en el caso de un fondo común de inversión cerrado, inmobiliario, invierte, el cuotapartista es una persona física que no es habitualista, la utilidad que recibe del fondo la va a tener también no grabada por impuesto a las ganancias. Es decir, no paga el fondo, no paga el cuotapartista. Esto es muy importante. Te hago la pregunta, ¿no? Suponte que una sociedad anónima tenga el 98% de las acciones las tenga yo, el 2% las tenga otro, como marca la ley de sociedades. Sí. Y adentro de eso hay un inmueble. Y no vendo el inmueble, vendo la sociedad anónima. ¿Pago el 1,5 o no lo pago? No, ahí no paga ahí paga el 15%, básicamente. Lo que está haciendo es vendiendo las acciones de la sociedad. La compraventa de acciones de sociedades está grabada con una tasa del 15%. En tanto y en cuanto se trate de acciones, obviamente, que no cotizan en la bolsa. Que no cotizan en bolsa. Si cotizara, están en la bolsa de comercio comercial, están exentas. Ajá. Bueno, ahí tenés un tema. ¿Y puedo aportar al fondo una sociedad anónima como aporte? Puedo aportar una sociedad. A ver, el fondo puede invertir, darle préstamos o tener acciones de una sociedad, una pyme, por ejemplo. ¿Pero eso sería activos productivos? Eso sería un activo productivo porque la pyme, la sociedad, tendría una actividad productiva. Y lo que yo estoy financiando a través del fondo es esa actividad productiva. Compra una máquina, etcétera. Sí, correcto. Bien. Ahora te cambio un poco el ámbito o el foco, ¿no? Pues recién hablábamos con el economista Tomolini y nos expresaba un poco cuáles fueron sus experiencias con respecto a Estados Unidos, que sorprendió un poco a todo el mundo, ¿no? Y ahora de repente todos son trompetistas de la primera hora, ¿no? Creo que sorprendió a todo el resto del mundo, pero no a los americanos. No si hacías bien el análisis político. Había que conocer. Trompetista de la primera hora. No si seas bien el análisis antropológico, ¿eh? Ojo con eso. Ojo, por eso se asoció con Putin. Pero bueno, vuelvo a este lado, piénsenlo. Y no desde otro lado. Pues todos van al toque de acá arriba. A lo políticamente correcto, a lo que se espera. Claro, ¿no? Hay que irse a lo profundo. Hay que saber la historia de Rusia y saber por qué Putin se asocia con Trump. No hay que saber la historia solamente de Trump-Putin. Hay que saber la historia de Rusia. Esos neologismos que crea el doctor Corrado. Pero bueno, volviendo. Dicen, peligra el blanqueo. O sea, no blanqueamos nada ahora, Ricardo. No, Estados Unidos va a retasear información. Yo transmito el sentimiento de la calle. Lo entiendo claramente. Dos o tres consideraciones. Bueno, adelante. La primera es, de todos los clientes que nosotros hemos tenido, todas las consultas que recibimos, nadie... Oye, pero antes lo claro, nunca, me imagino que nunca va a ser un consejo tuyo. No, ahora no blanqueé, por supuesto, partiendo de ese enfoque. No va a ser ese consejo mío, ¿cómo porque se interpreta sería bastante irresponsable de mi parte. Sí, por supuesto. Pero dos o tres consideraciones. Sí, sin duda. Puede haber algún caso muy especial, pero bueno, a lo que voy es,
Primero, ninguno de todos los clientes que tenemos y que están consultándonos por el tema de blanqueo ha cambiado de opinión respecto de seguir adelante a pesar de que ha ganado Trump. No han cambiado de posición respecto de esta situación. El que tenía decidido no blanquear, esto no lo único que hizo es confirmarle, pero aquel que estaba en duda y dijo no, voy a blanquear, mantiene su postura. Esto es el primer tema. Bien. Segundo tema, tenemos que tener en cuenta que quien no blanquea está jugando un juego muy peligroso. Bueno, pero ya lo jugó antes. Ya también. lo jugó. Es decir, lo viene Pero no es que lo empieza a jugar ahora. Lo viene jugando desde hace mucho tiempo. Lo viene jugando desde hace mucho tiempo, es correcto, pero hoy tiene una bomba en sus manos, porque el mundo va hacia una transparencia y al suministro de datos, con lo cual es distinta la situación de antes y la actual. Claro, pero ahí es donde incorporamos este nuevo elemento dentro del análisis, que es el hecho de que, bueno, existe una cierta sensación de que esa generosidad en la provisión de datos respecto a Estados Unidos, que es uno de los principales lugares donde se invierte, de hecho es el principal lugar donde se depositan fondos, no va a ser tan pródiga como se esperaba en una primera instancia. No sé si es real o no, y eso nos lleva a un tercer punto que me vale la pena introducirlo, ¿no? Estados Unidos eventualmente haría su propio blanqueo. Bueno, ahí está el tema. Yo creo que hay 2 o 3 ingredientes que tenemos que considerar aquí. Primero, la transparencia internacional no tiene retorno. Esto va a seguir avanzando y se va a seguir profundizando a nivel mundial. Porque es la única forma de combatir el terrorismo, el narcotráfico. Lavado de dinero, narcotráfico, etcétera, todos los delitos graves. Entonces esto no tiene marcha atrás. Y segundo, Estados Unidos está profundizando severamente a través de los bancos el control del movimiento de los dineros, todo tipo de transferencia, que es lo que le interesa a Estados Unidos. Quiero decir, todas las transferencias están identificadas y el año que viene todos los bancos van a tener que reportar al FinCEN, a la unidad antilavado de Estados Unidos, todos los beneficiarios efectivos de las cuentas que estén a nombre de sociedades. Quiero decir, la política de compliance de los bancos americanos va a seguir siendo muy estricta. Quieren saber quién es el beneficiario efectivo. Pero hago una cuota, ¿no? Una cosa es que los Estados Unidos sepa, otra cosa es que lo comparta. Correcto. Ahora te agrego otro elemento. Se habla que Trump va a implementar un blanqueo de capitales. Tengamos presente que el último que hubo no fue un blanqueo de capitales, sino lo que hubo fue una amnistía penal para aquellos en Estados Unidos. ¿En qué año fue? Alrededor del 2008-2009. Ah, bien, hace poco entonces. ¿Por qué? Porque fue con la crisis, de Lehman Brothers. Sí, cuando el UBS necesitaba fondos y Estados Unidos le dio los fondos a cambio de la información. ¿En serio? Claro que sí, de todos los americanos que tenían inversiones en el UBS. Entonces, qué astutos que son, ¿Qué cosa, No deja, y por algo son la primera potencia, ¿no? Sin duda. Lo que hizo fue claramente llamar a cada uno, mandarle una cartita a cada uno de los contribuyentes americanos y le dijo, le damos hasta el 31 de diciembre para que regularice cada uno de los impuestos que debe, con todos sus intereses, caso contrario aplicamos ley penal. Entonces, paga, no aplicamos ley penal. Eso es lo único que hizo, fue la única amnistía que hubo últimamente. Bien. Trump, aparentemente, de lo que sabemos extraoficialmente, va a lanzar un blanqueo de capitales con una tasa del 10%. De Argentina, podríamos decir. Vamos de alguna forma creando el camino. Tenemos tal vez algunos puntos en común, ¿no? Digamos, con una tasa del 10%, bien, igual que la que tenemos nosotros, bien, con una obligación sí de llevar los fondos a Estados Unidos. Ah, no es como en Argentina. No es como en Argentina. ¿Por qué? Porque tiene un plan muy ambicioso de obra pública y necesita todos los fondos para financiarse. Entonces, en este marco, considerando esto como una herramienta esencial que va a querer tener Estados Unidos para financiar toda la obra pública, no sería de extrañar que firme convenios, amplíe su red de convenios que tiene para obtener más información respecto de los contribuyentes americanos que están fuera del circuito. Claro, pero ahí hay una nueva nota un nuevo punto, ¿no? De abogado del diablo. No creo que Argentina sea un paraíso fiscal para los norteamericanos, ¿no? Correcto. Que puede ser British Virgin Islands, puede ser Suiza, puede ser, pero Argentina. De cada 50 contribuyentes que estamos blanqueando o que tenemos consultas, 1 o 2 son americanos. ¿Ah, sí? Sí, o que vienen o tienen la green card y digamos, y tienen esta situación de bienes que no están. Sí, que no tienen no tienen los bienes aquí en la Argentina declarados en Estados Unidos. Pero a lo que voy es,
Es cierto, Argentina no está en la prioridad para esto, porque no son muchos los americanos que tienen sus fondos aquí en la Argentina. En los bancos argentinos. Salvo algún arriesgado que le guste tener tasas súper importantes, de acuerdo a lo que es la economía americana. Pero a lo que voy en ese caso lo tendría eventualmente en Suiza, y de Suiza hubiese comprado bonos argentinos. También, es cierto, pero a lo que voy es, tarde o temprano va a llegar, entonces. A lo mejor no llega en 1 o 2 años, a lo mejor llegará en 3 o 4. El condimento sigue siendo el mismo. En algún momento esto va a ser reportado. A lo mejor se retrasó un poquito. A lo mejor no. No lo sé. Todo dependerá de cómo desarrollamos las relaciones. Bueno, seguimos ahí. Entonces, se están haciendo señas entre ustedes, no sé ¿quién conduce acá? ¿Quién es el director de orquesta? Porque quiero hablar de franquicias. ¿Usted quiere hacer una inversión en franquicias? Sí. Vamos a ver. Pues aprendió de su amigo, el que tiene la panadería, y quiere ver ahora qué pone. Eso me quedé el otro día, vamos a ver si eso le permite meterlo en el blanqueo o no. Y vamos a ver cómo hace la franquicia, para lo cual tenemos a Paolo Pascolo, diplomado en gestión gerencial, ¿no? Y director del Centro de Franchising, desarrollo, representación y comercialización de franquicias. Así es Pablo, no Paolo, pero bueno. No, pero Pablo queda mejor porque queda más lindo. Ah, claro, no, Paolo, porque él me estaba diciendo, me hizo mal la seña, chau, soné. Sí, porque acá hay un problema nosotros. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, porque acá tenemos un problema de conducción de celos entre los conductores. Claro, pero ellos se patean, se tiran, se acogotan. Pero no es malo. La gente no ve. No es malo, una línea. No, sí ve. Ese es el problema que ve. Ese es el problema que ve. Nuestra competencia nos mejora, Eduardo. Nuestra competencia nos mejora. Bueno, bárbaro, ahí tenés el tema de las franquicias, ¿no? Y ahí... Bueno, gracias por la invitación. Creo que no hace falta decir de dónde soy, ¿no? Cordobés de acá a Italia, Paolo. Bien. Paolo el Tano. Muy bien. Está clarísimo. Bueno, muy bien. Habla de lo que es la franquicia. ¿Qué haces? Hay una franquicia cordobesa que explotó, Mostaza. No es cordobesa. ¿No? No es cordobesa. Yo descubrí Mostaza y Grido en Córdoba cuando era muy chiquita. Sí, no, pero habrás visto un Mostachis que, como buen argentino que somos, era una copia de Mostaza, que es la original. No, el local Mostaza, me acuerdo que en el centro de Córdoba, ¿sí? Cerca del Boulevard Ilia, tuvo que cambiarle el nombre, ahora es Mostachis, justamente por una marca no registrada, ¿no? Ah, mira. Sí. Yo me acuerdo que lo había visto ahí, pero claro, incluso se jactaban de que era más grande la hamburguesa. Sí, bueno, copiaban exactamente lo que realmente hace Mostaza, que es el dueño de la marca, digamos. Mira, y después la empecé a ver en todos lados. Perdón. Te quería hacer una pregunta, Pascolo. Ricardo Malano te habla. Dale a los oyentes un pequeño flash de cómo está hoy en el mercado nacional el negocio de la franquicia, cómo está funcionando, digamos. Porque de alguna manera la gente en la calle tiene la sensación de que hubo un periodo en que las franquicias funcionaron hace un par de décadas bien y después entraron en una crisis. Y hoy es como una refundación y un reverdecer del negocio de la franquicia de un modo más estable. La gente observa que la franquicia que se instala no sufre una caída a los 3 o 4 años y sigue operando, y es más, la mayoría uno advierte que están creciendo. ¿Esto es así? Bueno, lo que nosotros decimos es que particularmente el sistema de franquicia en Argentina está saliendo de la adolescencia, ¿no? Por 2 motivos importantes. Hace aproximadamente 10 años, franquicia en Argentina era una M grande que todos conocemos, ¿no? Y creemos que una hamburguesa era una franquicia. Y a partir de ese momento se empezó a desarrollar un sistema en un ámbito absolutamente informal, porque no había regulación. Desde agosto del año pasado tenemos ley de franquicia en la Argentina. Ya muy reciente. Muy reciente, sí. Capítulo 19 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Con lo cual, por eso decimos que estamos saliendo de la adolescencia y estamos entrando a madurar lo que realmente es el sistema. Con condimentos muy interesantes, porque el argentino de por sí es muy creativo y ha hecho del sistema de franquicias conceptos que son muy atractivos en otros lugares del mundo, ¿no? Con lo cual el panorama para nosotros es muy, muy interesante. A partir de eso hay grandes desarrollos de marcas muy importantes. De hecho, una cordobesa que es la más importante del país, con más de 1.500 locales. De 1.500 locales en el país.
entre el país y el exterior. Ajá. Entre el país y el exterior. Pero así puedo nombrar marcas que realmente hace 8 años atrás tenían 5 o 10 locales y hoy están en más de 200 locales. Lo que decías recién es interesante. Nadie analiza cuántos locales que no son franquicias se caen en el primer y segundo año de operación, porque realmente está muy atomizado. Y la franquicia realmente tiene una vida útil mucho más larga, por un efecto natural. Cuando estoy solo con mi propio negocio y empiezo con problemas, el que los tiene que resolver es mi bolsillo y mi cabeza. Acá tienes un apoyo. Claro, cuando estoy en red, claro, yo esto lo puedo compartir y hay indicadores de los otros negocios que me pueden ayudar a corregir algunas cuestiones, ¿no? Pero claramente estamos en una instancia, estamos en la línea de largada a partir de la regulación del sistema en el país. Ajá. Donde obviamente va a haber un sistema de sinceramiento, ya que estamos hablando de sinceramiento. Sí, sí. Va a haber muchos que van a tener que corregir muchísimas cuestiones porque están fuera de lo que exige la ley. Y a partir de ahora cualquier nuevo desarrollo va a entrar en este ámbito de certeza que es mucho más interesante, incluso para el inversor, para el franquiciado, que hoy ha aprendido cómo comprar una franquicia. Sabe qué preguntar, sabe qué pedir, cuáles son las condiciones mínimas Ajá. que tiene que cumplir. Sí, inclusive esto que vos decís del mercado internacional, hay franquicias que, digamos, han excedido el mercado local y se están instalando exitosamente en países de Latinoamérica, ¿no es cierto? Hay un boom muy particular en Paraguay, por ejemplo. Paraguay... Eso, hablarnos de eso porque es un fenómeno muy poco habitual en la Argentina. Claro. Cruzar la frontera para los argentinos es poco habitual. ¿O Chile? No, Chile es receptor, no es desarrollador de franquicia. Nosotros tenemos oficina en Chile, voy muy seguido, y la verdad que no son desarrolladores, ellos traen, hay mucho concepto americano. Los negocios chilenos están muy americanizados, Ajá. pero ellos son receptores de franquicia, no han desarrollado conceptos. Recién ahora se ve que empiezan a moverse con algunos conceptos en el desarrollo. Argentina claramente es pionero, obviamente que Brasil nos ha superado, pero porque tiene ley mucho tiempo antes. Y esto va de la mano de la seguridad jurídica. En la medida que yo tengo seguridad jurídica, tengo más posibilidad de crecer. Claro. ¿Tenés algunos ejemplos así de productos o de franquicias propiamente de Brasil o de otro país que acá no servirían? Me acuerdo cuando hablamos con Café Martínez, que contaba que acá la cafetería la rompe, pero en otros países que no tienen la cultura del café no es tan fácil. No sé, ¿qué productos son las franquicias que sirven, que son muy locales? ¿Vos estás hablando locales acá en la Argentina? Sí, acá o en otro país que son más difíciles de insertar. Por ejemplo, se me viene a la cabeza lo del café, en una cultura que no tenga, o como acá imponer una casa de té. Acá no está la cultura del té. Pero entonces, está llegando, o sea, todo llega. No, está bien por eso, pero digo, el pionero es el que va y logra meter el té en la Argentina, como Tea Connection o estas casas que la gente no va a la tarde a tomar un tecito, se toma un café. Claro. ¿Qué esas franquicias que están dando vueltas, que son más locales, que el arriesgado las traería? ¿Tenés más o menos en la cabeza? No, mira, la verdad que eso está muy concentrado y son contados muy con los dedos de la mano los conceptos que pueden ser muy novedosos. En realidad, el 85% de los conceptos en el sistema de franquicia están concentrados en gastronomía e indumentaria. Sí, eso te iba a preguntar. Claro. Justamente, la sensación es que franquicias va de la mano con gastronomía, pero esto indumentaria. No es necesariamente así. No, y el otro 15% hay un nivel de atomización gigantesco. Yo siempre digo, en la consultora nosotros hasta tuvimos que aprender. Cuando digo tuvimos que aprender porque en un sistema de franquicia, y le hago una pequeña introducción, tiene dos grandes etapas en la etapa de desarrollo, que es primero análisis de viabilidad, correcto, conceptual y económica financiera. Es decir, primero si me voy a enamorar de un concepto y segundo si con ese concepto que me enamoré voy a ganar plata. Correcto. Y a partir de ahí empezar a cumplir de cómo te puedo transferir todo lo que yo sé, a través de manuales de operaciones y a través de un contrato que nos vincule. Entonces, yo siempre digo, en la consultora hemos tenido que aprender a maquillar un difunto porque hemos desarrollado franquicia de... No hay franquicia de eso, ¿no? Sí hay. Lo que pasa es que, claro, están dentro de ese 15... más tranquilo. No, pero el maquillador de difunto sería espectacular, una franquicia. Pero hay... en realidad una franquicia es un servicio de sepelio. Agarrate el final.
que como en un negocio comercial tenés el procedimiento de apertura y cierre de caja, acá tenés el procedimiento de cómo maquillarlo para que parezca lindo. Claro, sí, pero está dentro de ese 15%, que es poco habitual. Ahora, si empezamos a bucear esos conceptos, encontramos conceptos muy rentables en algunos casos, ¿no? Hace muy poquito desarrollamos un sistema de una empresa cliente nuestra acá en Buenos Aires, que es una administradora de flota de vehículos, donde la inversión es 100% intangible, porque la opero con una computadora de mi casa. Entonces, uno cree que a veces dice, me voy a meter voy a tomar una franquicia porque me estoy saliendo del mercado laboral en relación de dependencia y me quiero independizar. Y salgo y miro gastronomía e indumentaria. No, hay un 15% de otros conceptos que son muy interesantes y que por ahí... Sí, a mí me queda una pregunta que le hicimos cuando vino otro invitado y hablando de ¿cuántas franquicias se caen? ¿Cuánta es la tasa? Pero, es decir, no compro que todo el que abre una franquicia realmente le vaya bien. No digo que esté mal, pero ¿cuánto es la tasa de cada 10 franquicias, independientemente en general, en promedio? ¿Cuántas se caen? ¿Cuántas no funcionan en el tiempo? De cada 100 se caen 5. ¿Cada 100 se caen 5? De cada 100 Te se voy a caen dar 5. un dato. Cada negocio que se inicia, que no sea franquiciado, se caen 70 de cada 100. Sí, lo tenemos clarísimo. Claro. Y ojo, esto va mejorando en el tiempo, ¿no? Porque a medida que va madurando el franquiciante también, va mejorando la calidad de servicio y la calidad de gestión que hace sobre su red, ¿no? Entonces, hoy hasta que yo bajo un cartel de un negocio franquiciado, pasan muchísimas cosas en el medio, ¿no? Desde primero tener la prioridad de administración de esa franquicia para yo mejorarla, porque muchas veces el perfil del franquiciado no coincidió exactamente, o hubo una expectativa distinta a la que cuando ingresó, entonces le tomo el sistema y lo mejoro y se lo devuelvo. O hasta vender el fondo de comercio a alguien que realmente lo pueda operar. Siempre como franquicia, obviamente. Siempre como franquicia. Y esta realidad de las franquicias que salen al exterior, ¿hacia qué destino generalmente ustedes que están asesorando se dirigen las franquicias que cruzan la frontera? ¿Qué países buscan? ¿Los limítrofes? Eso es lo más rápido y es lo más conveniente y aconsejable, porque el sistema de franquicia tiende a crecer en espiral. Es decir, si yo soy cordobés, es muy difícil que pueda vender una franquicia en Paraguay si no vendo primero 2 en Córdoba, ¿no? Claro. Por un tema de experiencia, por un tema de conocimiento de marca y demás. La realidad es que Chile es un país receptor nuestro, a pesar de que tenemos diferencia de cómo nos siente el chileno a nosotros. Y en los últimos 2 años Paraguay es una explosión que a nosotros no nos deja de sorprender. Primero porque no tienen concepto, entonces les es mucho más fácil y más rápido a ellos traer un concepto desde la Argentina, instalarlo y que funcione rápido. Y que le funcione, sí. Bolivia, muy poquito Brasil, México y Estados Unidos. Son básicamente los principales receptores. Ahora, para cerrar, porque me están haciendo señas, lo más importante de todo es que generalmente un sistema de franquicia fuera de la Argentina lo termina tomando generalmente un argentino que está radicado en el exterior. Voy a dejar una pregunta en el aire, ¿no? Vamos a considerar un inversor que tenga $150.000. Le vamos a dejar una pregunta para el doctor Da Pena, que seguramente nos va a decir si nos conviene invertir en acciones o en bonos. Le vamos a dejar para el doctor Paolina si conviene invertir en estos fondos de inversión cerrados, y si esos fondos de inversión conviene que sean con capitales pequeños, menores de $30 millones o más de $30 millones, y vamos a dejar a ver cuál es la franquicia que más me conviene, fabricar caramelos o hacer hamburguesas. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Ahora es tiempo de vivir y correr. ¿Hace tiempo que estás con ganas de tener tu emprendimiento con amigos, con tu familia o solo? No lo dudes, alcanza tu sueño, animate a emprender. Entra en buenosaires.gov.ar/emprendedores y hacer realidad tu idea. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Fútbol en Ecomedios. De lunes a viernes. A las 14, Fútbol al Rojo Vivo.
Franco Di Ferna y la actualidad de Independiente. A las 19, Ramiro Gregorio nos trae Esperanza Racinguista. Y a las 20, Vélez Radio. Carlos Martino y Diego Vitián en el programa oficial de Vélez Arfe. Los fines de semana, escucha las transmisiones de Vélez, Independiente, Boca y los partidos más importantes de la fecha. Fútbol en Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomía.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5246-1290. Comunicate con nosotros. 4325-1220. 4325-1220. Hello. Banco Piano. Es el momento de invertir. Consúltenos. Banco Piano. Desde 1944 brindando soluciones financieras. Vamos a repasar los precios de los principales activos financieros. El dólar oficial levemente a la baja, está en un sub y baja, ahora 0.06% abajo. El Merval también un poquito para abajo, 0.88%. Ayer subió de manera bastante significativa, 5%, anteayer había caído. El Dow Jones también operando ahí en 0.27% para abajo, 18.872 puntos. Y el petróleo bastante para arriba, 5,75% para arriba, 45.81%. Sí tenemos que reconocer dos aspectos vinculados a la tasa. La tasa del Banco Central ayer la bajó levemente, 50 puntos básicos, mientras que la tasa en Estados Unidos a 10 años está subiendo, estaba en un 80 hace hará aproximadamente 2 o 3 semanas. Con Trump subió pasó lo del 2% y ahora está en 2,23, 2,30%. Así que eso nos va presagiando un poco lo que va a ser el sendero de tasas hacia el futuro. Auspició el Banco Piano. Es el momento de invertir. Consúltenos. Bueno, últimos 50 minutos de Café, Finanzas y Reflexiones. Es un montón. Último mes y medio del año. Últimos 50 minutos, es un montón. ¿Cuánto hacemos el arbolito? El arbolito, el 8. ¿El 8? Segundo tiempo con alargue. ¿Cuánto? La pregunta es, cada vez, viste, los supermercados cada vez van adelantando más el momento en que sacan los temas de Navidad, ¿no? Antes era el 10 de diciembre, después el 8, pues ahora ya estamos en noviembre y ya vi algunos anuncios de arbolitos, de adornos, de regalos de Navidad. Yo propongo acá a mi amigo Pablo Pascolo una franquicia, que se acabe la caja navideña. No para para llevar a una mesa cuando lo invitan. Que se acabe esa caja navideña que te regala el empleador, que el encargado de un edificio tiene 48 departamentos y recibe 32 cajas iguales con un pan dulce medio pelo, una sidra medio pelo. Tiene que haber otra cosa, tiene que haber cosas útiles. No se puede hacer una caja navideña, hay que pensarla para el año que viene, pero de cosas útiles, no sé, que venga un mantel, 3 platos descartables, algo que uno termine de comer y tire, no 700 pase huevo garrapiñada imposible de comer. ¿Hay algo así? No hay nada, pero créalo y te ayudamos a convertirlo en franquicia. Bueno, lo recibo y lo participo en cuanto a recibirlo y entregarlo. Me parece totalmente obsoleto seguir regalando esa sidra que nadie quiere retomar, esa garrapiñada. La sidra es rica. Hay una que es muy buena, no voy a decir la marca, pero es muy buena. La sidra fría es muy rica. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada, pero es rica. Es más, vos sabés que en Inglaterra toman sidra caliente.
¿En serio la toman al tiempo? Hay que tener alguna cosa rápida cerca. Pero esa sidra rica. Ustedes porque son hijos del rigor, hijos de la costumbre, lo sacan un poco de la cerveza, lo sacan del Fernet con coca y ya no saben qué hacer. Bueno, ahora salieron marcas premium de sidra que son riquísimas. Chicos. Tienen el número de un año, pero no voy a decir cuál por chicos, los que le quiero decir es que esa sidra rica de la que están hablando, que no niego que debe haber, no es la que le regalan a sus empleados. No sabemos eso. Hay un viejo refrán: a caballo regalado no se le miran los dientes. Punto. Le regalan, pero en el caso lo tira, listo, se acabó. No se queje. Hoy no está. Usted dedíquese a ser papá a partir de ahora de fin. Ustedes todo el mundo le gusta recibir regalitos. A todo el mundo le gusta. Pero a nadie nos gusta tomar esa sidra de 20 pesos que me regalás para quedar bien. Dame los 20 pesos en otra cosa. Lo mismo digo yo como entregador de caja pero navideña. Así no podemos vivir. Vos fíjate que todos los encargados nos pidieron a ver qué hacen con los regalos. Nosotros dijimos, vendelo en negro, así no pagás impuestos. Por eso. No se puede vivir. Claro. No se puede vivir no mirándole los dientes al caballo porque es regalado. No se puede, no se puede. Se cae. Ahí teníamos. Habíamos dejado preguntas en el aire, ¿no? Con $150.000 me inclinaba por los bonos, por las acciones. No, comprás sidra, $150.000, me regalás una sidra a 20 pesos, Eduardo. Y bueno, ¿qué querés? Saca un $2. Pasa que acá en el programa, ¿qué van a repartir de fin de año? Nada. Yo no sé si estoy, chicos. ¿Ve? ¿Se da cuenta? ¿Quién es el que tiene que comprar acá en el programa? El doctor Eduardo Corrado. O sea, es el conductor líder del programa. Ah, no, usted es el líder del programa. Pero yo no voy a estar, pero yo no creo que esté. No, va a ser papá. ¿Deje la plata? No. Deje la plata. Deje la plata. Se la dejo acá, que me la maneje, no. Sí, claro. Usted no confía en nosotros. Mire que acá está el doctor Malano que puede defender sus intereses. Está claro que la producción del programa ha suspendido todos los feriados, inclusive Navidad y fin de año. O sea que ya saliste del problema de la sidra. Mira, con esta mesa, si dejo la plata es para que me la devuelvan en un mes con el 10-15% más. Sí, para bueno. Que me devuelvan lo mismo. Déjesela al marplatense Biglione, que le devuelve con el 30%, le promete el 30% de interés. Ese fue un buen negocio. Pero yo no entiendo, ¿no? Es decir, igual que la flor de la abundancia, que ya hablamos en otra oportunidad. ¿Ese es el de tierra, aire y fuego? ¿La flor de la abundancia, sí? Uy, casi entro. Ay, bueno, pero usted es codicioso. Le dicen, ponga 2.000 y en 3 semanas se lleva 18.000. Ahora pone los de tierra. ¿Dónde hay que poner? Dice. Pero no puede funcionar, porque la esencia básica de la economía y de las finanzas es que si alguien gana, hay otro que se lo está pagando. Es decir, la pregunta es, ¿cuál es la inversión que tiene que rendir 8 veces para que me paguen a mí ese monto? Porque si no, no hay forma. ¿De dónde sale la plata? Alguien de algún lado tiene que salir la plata, pero no, uno prefiere pensar, bueno, no sé, igual que con Madoff. Gran problema del tema de Madoff fue la negación, que la gente no quería saber qué hacía el señor Madoff con el dinero mientras le pagase el dinero. Lo que pasa es que ese tipo de esquemas de Ponzi funciona mientras nadie quiere el dinero. Entonces, cuando todos quieren el dinero, no existe el dinero. Y hay veces que se crean confianzas inexistentes, ¿no? Fue el caso de la Enroe. Hay un caso emblemático que es la Enroe, que no dejó bien paradas las profesiones en ciencias. No, pero hay un problema de management, también hay un problema de incentivos, un problema de contabilidad creativa. Bueno, pero es que los contadores a veces son creativos. Por eso, mira, la verdad que, y acá aprovecho, ¿sos contador? Soy contador. Bien, aprovecho justamente que tengo acá un colega, con el doctor Corrado, también es contador, y si hay algo que me he dado cuenta con el tiempo, sobre todo enseñando finanzas, que debe haber pocas cosas que sean tan poco relevantes como el estado de ganancias. Pero en realidad, al final del día, lo que importa es el flujo de fondos, cuando entra y cuando sale. Es el más importante. Exactamente, el estado de ganancias, ¿qué me dice? No, gané 10 millones, sí, pero ¿sabe qué? Sí. Pero si amortizaba menos, ganaba más. ¿Dónde puedo reevaluar? ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está esta plata que dice que gané que yo no la tengo? Claro, pero entonces eso reivindica el estado de flujo efectivo, que le prestan tan poca atención dentro de la enseñanza de contador. Pues dice, bueno, ¿sabe qué? Al final la plata usted ganó 10 millones, pero en realidad la tiene el Estado en créditos fiscales. ¿Sabe qué? ¿Cuánto me paga el Estado por esos créditos fiscales? Cero. Qué buena inversión. O sea que gané plata y entre comillas se la presté al Estado a 0%. Buenísimo. Debe ser un negocio bárbaro.
Bueno, ahí tenés un elemento bien para analizar de impuestos qué pasa con los créditos que no te devuelven, ¿no? Especialmente cuando las empresas entran en ese estado de liquidación, que conviene liquidar las que hacen con esos saldos. Bueno, eso es un tema aparte. Sí, vos sabés la cantidad de empresas que he visto también, la cantidad de empresas que tienen dentro del inventario bienes de cambio totalmente obsoletos y scrap, pero que lo dejan como bienes de cambio para justificar que hay un inventario, y eso les justifica una posición frente al banco de solidez con respecto a los activos. O sea que al final del día, show me the money, lamentablemente, ¿no? Bueno, también las empresas, ahí yo me meto un poco, ¿no? Por ejemplo, hay algo que no analizan bien cuando hacen los dictámenes, que es la situación socioeconómica en la cual está metida la empresa. Es uno de los principales principios de contabilidad. Ese no lo analizan, por lo cual los dictámenes dejan de ser dictámenes. Se parecen más a una certificación literal que a un dictamen. Bueno, hoy en el mundo viene toda esta nueva oleada de responsabilidad social empresaria, que implica la confección de un balance de responsabilidad social. Claro. Que esto hoy en la Argentina existe, pero de una manera muy light, no es obligatorio. Yo creo que ya debería exigirse a determinados tipos de empresas que contraten con el Estado. Grandes empresas deberían cumplir con este balance social, ¿no? ¿Y qué significaría? ¿Qué implica ese balance? ¿Qué es lo que expone ese balance? Expone, digamos, la situación, justamente el entorno social en el cual se desarrolla, qué es lo que hace la empresa por la comunidad o por el vecindario, el lugar donde se encuentra ubicada la industria, por ejemplo. Con los empleados, con los proveedores. Implica temas de contaminación también, me imagino que también involucrado, sobre todo en sectores bastante sensibles en ese sentido, ¿no? Transfiere conocimiento no a sus empleados. Exactamente. Eso es una de las cosas más importantes, una de las cosas con las cuales lidias todos los días. Y esto tendría que ser un elemento adicional en una calificación bancaria, por ejemplo. ¿Pero por qué? A ver, me pongo de nuevo. ¿Por qué? Si uno cumple con las leyes, ¿por qué tiene que cumplir con una responsabilidad social empresaria? Porque, es decir, si no está en las leyes eso. Es cierto, no está en las leyes, pero si a vos te beneficia como empresario tener una mejor calificación por una mejor tasa, ¿por qué no lo vas a hacer cuando estás favoreciendo todo tu entorno? Creo que también hay una responsabilidad. Hoy en la Argentina, ¿qué es lo que pasó? Arreglate vos como puedas, y después fueron contra un sector, el gobierno anterior fue contra un sector de la economía, después contra otro, y así cada uno aislado se fue destruyendo muchos sectores. Bueno, digamos, esto hay que comprenderlo y tenemos que actuar como unidad, y dentro de la comunidad también están las empresas, y en el cual tienen un entorno dentro del cual se desenvuelven, hay familias involucradas en todos estos trabajos. Pero ¿por qué a nivel personal no sucede algo similar? Que yo tenga, por ejemplo, algún tipo de disclosure de qué tan responsablemente me comporto con respecto a la sociedad. Digamos, ¿por qué la persona jurídica tiene que ser diferente a la persona física? La persona ¿Por qué se le exige tanto a la empresa? A eso me refiero, ¿no? Tiene un rol social importante una persona jurídica hoy, digamos, y vos como individuo es mucho menor, tenés que sumar, tenés que, digamos, aunar esfuerzos para tener una actividad como una ONG, pero siempre a través de una persona jurídica. ¿Y el Estado es una figura jurídica? Es una corporación. Pero lo veamos desde ese punto de vista. El Estado tiene algún tipo de compromiso social, responsabilidad social. Por definición debería tenerlo. Debería tenerlo obligatoriamente. ¿Pero cuál es su balance? No, cero es el balance. Si hoy entonces, ¿por qué es mucho más fácil exigirle a los demás que exigirse uno mismo, no? Es cierto, pero empecemos por algo y empecemos votando bien en todo caso. Sí. Esto, si me meto en una franquicia, ¿estoy salvado de los quebrantos? Si entro en una franquicia, salvo los quebrantos, de ninguna manera, es un negocio como cualquier otro. ¿Qué figura jurídica debería tener una franquicia usualmente? ¿Con qué vehículo jurídico? Habitualmente son SRL o sociedades anónimas, ¿no? Pero la ley en esto no regula. Yo puedo ser una persona física operando una franquicia sin ningún tipo de problema. Incluso puedo ser un monotributista, ¿no? Dependiendo del volumen de la franquicia con el que trabaje. Claro, eso ya sería un tema legal, un tema fiscal, no un tema no vinculado por la franquicia en sí misma. No, absolutamente. Y los quebrantos, claramente, es decir, la diferencia entre una franquicia y un negocio tradicional es que al inicio, cuando monto ese negocio, pago un valor intangible por un derecho de uso de marca y un saber hacer. Exacto, una llave. Y durante el tiempo hay franquicias que cobran regalías en función del apoyo que recibo del franquiciante. Obviamente que hay franquicias donde no se aconseja que se cobren regalías porque el negocio no pasa por ganar regalías. Si yo tengo una fábrica de camisa, lo que tengo que tratar es tener muchos puntos de venta para que mi capacidad instalada funcione mejor y venda muchas camisas porque le gano a la camisa. Pero si tengo un restaurante que lo único que te doy es el prestigio de la marca para que en ese lugar vaya más gente a comer,
conviene cobrar las regalías, ¿no? Desde el punto de vista de la organización industrial, ¿no? De la economía de la organización industrial, ¿por qué sería más conveniente para una empresa tener muchos puntos de venta franquiciados que tener muchos puntos de venta propios? Bueno, esto también tiene que ver con un antes y un después de la ley, ¿no? Antes de la ley, habitualmente el franquiciante, el dueño de la marca, era solidariamente responsable fundamentalmente por los conflictos laborales, ¿no? La ley ahora lo deja muy clarita, la independencia económica y jurídica de las partes. Obviamente que lo dice entre paréntesis, que no hay responsabilidad solidaria en la medida que no se esté avalando un fraude laboral, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado de la manera que se implementa. Entonces, en este sentido, la gran ventaja hoy es, si yo tengo 200 locales propios, tengo 200 puntos de venta donde tengo encargados que no tienen la camiseta puesta como el dueño que le duele el bolsillo todos los días manejando su negocio. Tengo todos empleados que evidentemente en algún momento me eleva la posibilidad de conflictividad, y obviamente soy responsable de cualquier cuestión que suceda en esos locales. Con franquicia, transferir toda esa problemática. Es como crear un fideicomiso, como separar las responsabilidades. Totalmente. Ese sería un aspecto que está vinculado a la nueva ley. ¿Qué otros aspectos surge de la nueva ley que sea interesante compartir? Mira, lo importante, y esto es más de cara a quien compra una franquicia, es que es obligación del franquiciante hoy mostrar facturación de por lo menos 2 años para atrás de 2 unidades de negocio similares a las que estoy otorgando en franquicia. Lo que pasaba antes de agosto en la Argentina es que yo conocía a una mujer que hacía una rica empanada en un garage, y al otro día empezaba a vender franquicia. Nadie me decía que tenía que tener una historia, que tenía que tener un saber hacer, que tenía que tener más de un punto de venta y demás. Hoy esto es obligatorio. La diferencia con la ley es que la ley es reactiva y no proactiva. Es decir, si yo mañana abro un negocio, para abrirlo al negocio, sea franquicia o sea negocio independiente, tengo que pasar por el municipio que me dé una habilitación municipal. La ley, no hay un ente... Claro, no hay un ente regulador que a veces diga... eso significa alguna suerte de peaje. Totalmente. Pero en la ley... Peaje entre comillas, ¿no? En la ley no hay un ente regulador que me diga, cumplís con todas las condiciones, podés otorgar franquicia. Yo otorgo todo lo que quiero, el problema puede venir después. Porque, para ser absolutamente sincero, se siguen vendiendo franquicias en el país que no cumplen con esta condición de 2 años de antigüedad, de por lo menos 2 locales. Bueno, pero con el mismo criterio también se sigue invirtiendo, como este caso del marplatense. La gente sigue invirtiendo en negocios que le prometen el oro y el moro, y que a veces justamente es parte del trabajo del Estado tratar de prevenir, pero uno llega hasta cierto punto. Totalmente. Tampoco puede ir más allá de eso. No puede ir más allá de eso. Por eso lo importante es la educación del inversor, el que compra franquicia. Es decir, saber que hay cuestiones mínimas, que los contratos ahora mínimos son de 4 años y no de 2 o 3 como eran antes. Mínimo 4 años de ahí hacia adelante, que ahora hay unas cláusulas de preaviso para salirme de la franquicia cuando no es por justa causa. ¿Por parte del franquiciado o del franquiciante? De las 2 partes. Bien. Entonces, todas estas cuestiones son muy importantes, ¿no? Y que el inversor sepa que cuando me siento a analizar los escenarios económicos financieros, me estén dando información que sea verificable y que cumpla con esta condición de historia, ¿no? ¿Se han producido juicios entre franquiciados y franquiciantes por una suerte de, no digamos que se haya verificado en la realidad, pero supuesta información incorrecta? No, yo no conozco ninguno, y de hecho es muy bueno desalentarlos a los juicios, ¿no? Porque en realidad, cuando un negocio va mal, lo que hay que tratar las 2 partes es salir lo menos perjudicado posible. El franquiciante porque se afecta directamente la marca, y el franquiciado porque frustramos una expectativa, ¿no? Ahora, volviendo a esto de las expectativas, nosotros siempre decimos que, y contestando un poquito la pregunta del doctor, muchas veces dicen, tengo $150.000, ¿en qué puedo invertir que me vaya bien? Y yo siempre les digo, mira, yo te diría que antes de pensar en qué invertir para que te vaya bien, primero enamórate de un concepto, porque los mayores fracasos que yo he visto en el sistema de franquicia tiene que ver con alguien que no se terminó apegando al rubro o a la marca. Pero que está el caso. Camiseta, digamos. Claro, puede tener el cirujano que dice, le pongo ahora una cafetería porque me cansé de la profesión y quiero tener una cafetería para juntarme con mis amigos. A las 6 meses la está devolviendo porque está detonado, porque digamos, esa persona no estaba acostumbrado que un domingo a las 9 de la mañana lo llamen que no fue el encargo y tiene que ir a tirar café. Entonces, siempre decimos, antes de mirar los números, enamórate de primero el rubro que te sienta cómodo y después enamórate de la marca. A partir de ahí analiza en un grupo limitado de franquicias en ese rubro y bajo ese concepto que realmente
te puedan dar las mejores condiciones económicas, ¿no? Y otro punto interesante es que a veces hay máster franquicias, ¿no? Sí. Eso, o sea, de alguna forma va escalando. Hay distribuidores que subescalan en minoristas, ¿no? Sí, sí. De hecho, las máster franquicias internacionales que vemos acá en la Argentina, por citar las cafeterías y algunas hamburgueserías de marcas internacionales, llegan a través de grupos que tienen la máster franquicia que para compraron en el lugar de origen. O sea, que franquiciaron y a su vez fraccionan. Exactamente. Hoy acá en la Argentina, por la problemática de la logística que tenemos en nuestro país, también se aconseja regionalizar. Entonces, hay dos formatos. El formato de franquicia regional, donde tomo yo a alguien en el NOA que tiene posibilidad de desarrollar el NOA y le doy ese territorio para que a su vez pueda crecer con una cantidad limitada de locales. Y después está el de la máster, donde te doy la atribución a su vez de subfranquiciar. Después que aprendiste el negocio, en tu territorio podés vender franquicias individuales y participar al dueño de la marca de esos otorgamientos, ¿no? Doctor Solano, ¿le está pensando en alguna franquicia de café? Por ahí se tomaría usted todo el café de la... Usted sería su principal cliente, digamos. Sí, evidentemente. Yo recuerdo que había en alguna serie vi una vez una mujer que tomaba una franquicia de estas de que venden tuppers, de ese tipo de cosas. Sí. Entonces era distribuidora, era vendedora más bien. Y vendía una barbaridad, claro, ella compraba todo. Sí, bueno, era principal. Eso para aumentar el fondo de comercio y después venderlo adecuadamente. Eso se llamaba la cadena antes. Los españoles construían los bares, querían vender, había un momento que regalaban todos los cafés a los efectos de parecer que tenían más clientela. Bueno. Se llamaba la cadena. Los viejos conceptos, esa era la cadena. Y bueno, ¿sabes de dónde pasa mucho eso también? Cuando se consolidaron acá los canales de cable, que en su momento Mandeville, etcétera, por el 80 y pico, 90, que se iban consolidando, Cablevisión iba comprando, pero se establecieron mucho localmente, salieron mucho, y la venta, es el cálculo del valor del canal de cable, era la cantidad de abonados que tenía, y un precio por abonado que era $1.000 aproximadamente. Entonces, lo que quería saber era cuántos abonados tenía. Exacto. Entonces, indiscriminadamente, todo lo que sea cartera de cliente, indiscriminadamente, antes de vender, salía a hacer cartera de cliente para tratar de inflar el valor, ¿no? Que en este caso, con lo que nos estuvo exponiendo y comentando aquí, evidentemente no se está pudiendo producir de esa manera, la franquicia funciona de otro modo, totalmente diferente, ¿no es cierto? Sí, sí. Esta legalización, este marco legal que tiene la franquicia, te hago una pregunta en orden al que va a explotar la franquicia. Lo une un contrato que puede ser con un individual o que puede ser con una persona jurídica, y esta ley enmarca ese contrato. Cuando se produce una desvinculación, los mínimos de 4 años son obligatorios para las dos partes. Sí, en realidad son obligatorios durante, digamos, no se puede resolver si no es con justa causa en los primeros años de contrato, y a partir de ahí la imposición es el preaviso, que es un mes de preaviso por año de contrato con hasta un máximo de 6. Yo llevo 10 años de contrato de franquicia, yo para resolver ese contrato tengo que preavisar con 6 meses. Y fundamentalmente en lo que vos ves desde el punto de vista de la estructuración de la franquicia, el que explota la franquicia en su local, lo que vos destacaste que en lo más importante está digamos, con el paraguas de un grupo grande o importante, siempre con mayor capacidad económica que el propio explotador de ese local, para desarrollar tecnologías, métodos, saber hacer, corregir rumbo. Esto sería una de las ventajas para que la gente pudiera mirar el tomar una franquicia como más favorable que poner su propio local y correr todos los riesgos. ¿Esto está funcionando así en el mercado? ¿La gente lo aprecia así? En realidad lo aprecia de esa manera y lo valora de esa manera. La curva de experiencia es muy importante y cuando un inversor ingresa en este negocio y está jugando parte de su capital, lo que necesita es menor tiempo de equivocación. Y ese menor tiempo de equivocación me lo da quien ya se ha golpeado varias veces y me dice por qué camino tengo que ir, ¿no? Esto es parte de ese intangible que estoy pagando. Entonces, en ese sentido, y en función al emprendedorismo que hay en el país, generalmente se ha ido desarrollando mucho por ese canal. Y hay una cuestión novedosa en nuestro país, que nosotros, particularmente como somos especialistas en el interior y tenemos oficinas en varios lugares del país, hay un desarrollo muy interesante en lo que está pasando en el interior del interior con las franquicias, ¿no? Localidades que evidentemente
no tienen conceptos que sean novedosos y no tienen el lugar donde poder ir. Nos pasan casos increíbles, por ejemplo, por citar uno, Victoria Entre Ríos con 35.000 habitantes, una franquicia en una cadena de 200 locales salió cuarto en facturación. Eso fue por el efecto del puente. Del puente Rosario a Victoria. Puede ser por tenía el puente. 5.000 habitantes, Victoria. Tenía una estación de servicio que había que darle manija para poder cargar nafta. Y cuando hicieron el puente, le dio un fuerte crecimiento a Victoria. Fue el efecto puente. Sí, lo sí. conocen como el efecto puente en Victoria. Es increíble. Bueno, así podemos nombrar varios, ¿no? Vida María en Córdoba, Rafaela, Venado Tuerto, Orán en Salta, pasó exactamente lo mismo que contaba de lo de Victoria. Entonces, el interior del interior está necesitando que se embarquen marcas, que se embarquen conceptos distintos, y hay gente con capacidad de inversión en eso. Siempre hay un ABC1 en cualquier territorio, por más acotado que sea. Vamos a ir al corte, ¿no? Cuando volvemos vamos a hablar de las modificaciones impositivas y ver qué modificaciones había que introducir como imprescindible en el derecho tributario argentino. Y vamos a ver también qué es lo que hay que introducir en la enseñanza de la economía para que la gente la comprenda, la pueda transmitir fácil. Eso seguramente el doctor Rapena lo va a explicar fácil, sin curvas de indiferencia. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Fútbol en Ecomedios. De lunes a viernes. A las 14, fútbol al rojo vivo. Franco Di Perna y la actualidad de Independiente. A las 19, Ramiro Gregorio nos trae Esperanza Racinguista. Y a las 20, Vélez Radio. Carlos Martino y Diego Guitián en el programa oficial de Vélez Sarsfield. Los fines de semana, escuchá las transmisiones de Vélez, Independiente, Boca y los partidos más importantes de la fecha. Fútbol en Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco@ecomedios.com. Global Inversión, el único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión.com. Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertrust Realty. Teléfono 5246-1290. Estás escuchando Café, Finanzas y Reflexiones por AM1220 Ecomedios. Bueno, última media hora, ahora sí puedo decir última media hora de Café, Finanzas y Reflexiones. Aprovechamos que no está Eduardo Corrado para hablar mal de todo. Ahí volvió Eduardo Corrado. Justamente íbamos a hacer la voz del doctor Corrado y íbamos a decir cualquier cosa, cualquier travesura. Contadores. Cualquier gona, ¿sí? Cualquier Sinónimo cosa. de maquilladores de difuntos. Eso es lo que me llevo hoy del programa. Hoy me llevé esa definición. Sí, lo que pasa, te habrá tocado cada muerto ahí, cada empresa que tenés que hacer que dé ganancia. Tengo algo para contar. No, nunca lo hicimos. Viste qué curioso, ¿no? Pero viste qué curioso, ¿no? Los contadores, ¿no? Sí, los contadores es curioso. Cuando una empresa da ganancia, trata que no dé ganancia para no pagar impuestos. Y cuando no da ganancia, trata que dé ganancia para mostrarle a los bancos que tiene una suerte de activo, ¿no? De colateral. A veces hay que saber bien la ley tributaria y cómo juega la economía ligada a eso y la historia, para a veces llevarlas por otro camino a las empresas. No se metan con el trabajo, Eduardo. Digamos que dibujar. que Pero también soy contador. No, generalmente voy a decir algo, los profesionales saben poco de historia.
que es lo que tienen que empezar. Y de eso vos tenés la suerte de que la viviste. Yo viví, puedo contarte del descubrimiento de América. Vos la presenciaste, por yo eso. la presencié, claro. El otro día me regaló un libro. Los estudios de auditoría. El otro día me regaló un libro del Imperio Romano, estaba Trajano, ¿viste? Estaba Trajano, Domiciano, etcétera, y como cónsul estaba ahí Corrado. No, llevaba las bebidas, con lo cual me Flavio Corrado era, Flavio chicos. Eduardo Corrado era. Pero por ahí vamos a modificar un poco. ¿Viste cuando hablaron de las encuestas o de la forma de las predicciones que hay en las elecciones? En general, no van a lo subyacente en cada hecho histórico que pasó. Por ejemplo, vamos a tomar algunas cosas así que hay por encima en la historia, o la vamos a decir así muy suavecito. No es que el tema de la corrupción es un tema de ahora. Por ejemplo, los capelos cardenalicios en Francia se compraban. En el caso del coadjutor de Gondi, compra el capelo porque tenía plata para hacerse cardenal. Y por el otro lado, no se olviden nunca lo que hizo Mazzarino, que era italiano. No dejó casar a sus sobrinas con el rey porque él tenía 50 millones de luises, que es el equivalente más o menos ahora de unos 8.000 millones de dólares, para que se den una idea. Pero mirá el emperador Nerón, por ejemplo. Bueno, Nerón tenía fósforos, tenía fábrica de fósforos. Bueno, a Nerón se lo asocia con el incendio de Roma, bien, porque estaba loco, y en realidad no estaba loco, en realidad incendió una parte de Roma para que esa parte quedara deshabitada y pudiese hacer su palacio. Claro. O sea, en realidad no era una persona loca que incendió Roma y tocaba su arpa mientras veía cómo se incendiaba Roma. En realidad se dice que la Guardia Pretoriana creó un incendio en esa parte, en esa zona de Roma, para que todo quedase destruido y a partir de ahí hacía el nuevo Palacio Imperial. Es decir, bien, todo ya está escrito, ¿no? Tengo algo para decirles. ¿Ustedes saben que hay un Nobel en el país? Y un Nobel de Economía en este caso, no lo saben. Bueno, ahora lo saben. Porque hoy a las 6 de la tarde están agotados los cupos, pero no por eso tenemos que dejar de decirlo, porque esto no es una publicidad, esto es un anuncio. ¿Qué es gratis aparte de la concurrencia? Es gratis en UCEMA, acá donde José da Pena es el mandamás de la UCEMA. El director de la maestría. Espérate, lo voy a escuchar. Es el cafiolo de la UCEMA. Va a estar Alvin Roth, que es Nobel de Economía 2012. Hay que ver si revalida, porque como dicen ustedes a veces, uno se recibió hace 40 años y hay que verse. Bueno, pero el 2012 hace poco que está. Hay que ver si del 2012 al 2016 sigue siendo el Nobel de Economía. Pero bueno, van a estar dando una conferencia en UCEMA, Who Gets What and Why. Sí, en realidad uno de los puntos por los cuales... Vos tenés lo que querés. Sí, y uno por lo que recibió su premio Nobel en general fue por la economía experimental, que es algo muy interesante, y por teoría de juegos. Pues es que hay algo dentro de economía que se llama teoría de los juegos. Que ¿Juegos de azar? No, cómo interactúan dos personas, en realidad. Por ejemplo, hay un juego muy muy famoso que es el dilema del prisionero, ¿no? Que muestra cómo hay dos prisioneros, entonces es una tabla, y los dos prisioneros tienen dos alternativas, o confiesan o no confiesan. Obviamente que cuál va a ser la mejor estrategia, que los dos no confiesen, de esa manera se salvan, ¿sí? La pena que reciben es 0. Pero justamente, y en ese caso, ¿sí?, se crea un incentivo que es la recompensa. Entonces, este tipo de incentivo de generar una recompensa hace que, si bien los dos estarían mejor no confesando, los dos terminan confesando, porque tienen incentivos a ganar esa... Porque dice, yo no confieso, pero el otro va a hacer trampa. Entonces vos decís, si cometieron un crimen o no. Suponte, están vos y Corrado y los dos los pescamos acá en Francia. Decimos, ¿quién se comió los sándwiches? Y dice, y ninguno de los dos dice, no. Entonces los tenemos acá los dos. Y decimos, confiesen. Y ninguno de los dos. Si los dos no confiesan, ¿a quién le podemos echar la culpa? Ninguno. Al franquiciado. Exacto, pero en cambio, si vos creas alguna suerte de incentivo. En el ejemplo se van a sacar los el otro piensa, yo no voy a confesar. Vos decís, yo no voy a confesar que comí los sándwiches, pero Eduardo va a confesar y le van a dar un premio. Entonces, dado que él va a hacer eso, dada la reacción que tenía. Es como una guerra fría. Por eso se llama teoría del juego. Se ha utilizado mucho en la Guerra Fría. También se utilizó von Morgenstern, las funciones de utilidad de von Morgenstern, si recuerdan la película Una mente brillante también de Nash. Alvin Roth habló sobre esto, trabajó sobre esta exactamente, fue premiado entre otras cosas por sus trabajos que están vinculados a teoría de juegos. Por eso dice, ¿quién recibe qué en qué contexto? Es decir, en un contexto en el cual la otra persona está reaccionando. Uno de los grandes problemas que tiene la economía es que a veces uno supone que uno hace cosas y nadie hace nada. O sea, yo bajo los precios. Entonces, como yo bajo los precios, vendo más. Eso es ceteris paribus, bajo el supuesto de que nadie más baja los precios. Sí. Pero ojo, que los demás también bajan los precios. Claro. Y eso muestra cómo una guerra de precios termina siendo solamente beneficiosa para el consumidor.
Eso en las aerolíneas se generó mucha literatura al respecto, de que vos bajás los precios para tener una mayor share de mercado, el otro baja los precios, todos terminan de bajar los precios, al final terminamos todos con el mismo share de mercado, pero ganando menos. Eso es como, la teoría de los juegos es como cuando uno sabe que hizo algo bien y antes de volver a su casa, no lo tira directamente, lo guarda porque sabe que cuando le haga algo mal, saca esa carta vencedora. La teoría del juego está en todas circunstancias en las cuales uno tenga estrategias, opciones, bien, e incentivos. Es decir, que uno esté jugando ese tipo de circunstancias. Claro. Opciones, estrategias e incentivos, o castigos eventualmente. Como vos seguramente debes haber hecho alguna macana, por eso estás guardando esa pieza, claro, esa ventaja. Estoy pensando esto, no te regales. Por ejemplo, teoría del juego, ¿qué sería? Nunca le podés ir a pedir aumento de sueldo a tu jefe cuando está enojado. No tiene sentido. Entonces, ahí estás incorporando la función de reacción de la otra parte. Bueno, de alguna forma elegir el mejor momento para... Lo pensé al revés. Si yo sé que hice una buena acción para mi jefe, ¿no? Algo que yo sé que le va a hacer bien o le va a convenir. Sí. Voy y se lo digo directamente, más allá de cómo esté o en las condiciones que estén, siento como que le regalo ese activo que tengo yo. Claro. Eso sería ser plano. La previa a decirle, che, tal y tal cosa, y termino de decirle esa buena noticia y le pido un aumento. Claro. Claro, es un concepto, es de opciones, de estrategia y de... Alvin Roth no sé qué viene a explicar acá. Pero bueno, lo va a explicar mucho mejor y por eso recibió el premio Nobel. Pero vos sabés que los premios Nobel de Economía se reciben por cosas que a la gente le parecen obvias. Claro, le parecen obvias después que se le explicaron. Es como el diario del lunes. Eso hace a un premio Nobel. El día de decir, pero esto es obvio. Igual la teoría de la relatividad. Es obvia. Sí, claro, pero después que te lo explicaron. El punto es cómo hacer el clic. Lo mismo que decís, el sol sale por el este, se pone por el oeste, pero en realidad la Tierra es la que se mueve. Sí, es obvio. Claro, ahora es obvio. Antes de Galileo no era obvio. Todo el mundo pensaba que era el sol el que se movía, ¿no? Preguntar el precio que pagó Galileo por afirmarlo, ¿no? Sí, a mí me encanta la frase que al final dice... Tuvo que pedir perdón. Sí. Pero ¿cuál fue la frase famosa de Galileo? No la vamos a decir. Es pur si mueve. Es pur si mueve. Lo que sea, pero se mueve. ¿Qué va a hacer? Es lo que, ¿no? Pero, vamos a... Pues que te gustan los juegos, ¿no? La teoría de los juegos. Tenemos uno que me gustan todo lo que es juego, todo lo que es lúdico es muy entretenido porque tiene mucha capacidad pedagógica. La gente aprende mucho de los juegos. De hecho, a los alumnos yo les hacía jugar para que aprendan a usar la plata. Gente que no sabía usar la plata, les hacía jugar el estanciero en clase. Menos las mujeres. Divertidísimo. Menos las mujeres que se la quedan. Pues es que aprendían a hacer inversiones, a guardar el dinero, a ver cuándo tenían. A saber que cuando volvés a pasar tenés que pagar. Exactamente, a guardar plata por las dudas que pasabas por ahí por Alvear, viste, por los últimos, eso que pagaba una fortuna en las dos últimas que son las violetas. Un juego capitalista el estanciero. Sí, bueno, pero es así. Es así. Es así, lamentablemente funciona de esa manera. Pero tenemos, como le he escuchado a un humorista de otra radio, la verdad que una persona muy difícil, que dice, el capitalismo es la explotación del hombre por el hombre. Y el comunismo es todo lo contrario. Bueno, no importa. Vamos al ajedrez, ¿no? Ahí tenés un jueguito, el ajedrez. No, hay que jugar al ajedrez, tenés que planificar. Bueno, en ajedrez hay mucha teoría de juegos, ¿ves? Porque vos tenés que de alguna manera, dicen los que saben de ajedrez, que el que gana es el que puede anticipar más jugadas. Es decir, frente a las circunstancias que encuentra, el que es capaz de anticipar más jugadas hacia adelante, y memorizarlas. Es el que termina ganando el juego. Pero bueno, vamos a ver cómo hacemos para una planificación tributaria, qué modificamos en este jueguito de ajedrez. La pregunta, ahí tenés toda la pregunta, era ¿qué modificás en la ley tributaria para hacerla más equitativa? ¿O qué eliminás o nada a lo mejor? Bueno, hay varios aspectos que están muy desactualizados. No contemplar el ajuste por inflación impositivo que obliga a las empresas a tributar sobre ganancias que no han realizado, eso es vergonzoso, y con esto se ha financiado, con la inflación, se ha financiado el Estado en los últimos 12 años y digamos, esto todavía de alguna manera continúa con estos niveles de inflación. O sea que esto hay que modificarlo de manera urgente. Otro aspecto que debe ser contemplado es la reforma, digamos, de la famosa tabla del impuesto a las ganancias, que está vigente de la década del 90, digamos, que ha distorsionado ridículamente el impuesto que tienen que pagar los trabajadores. Esto es inaceptable. El gobierno actual ha prometido un cambio, lo están prorrogando hacia el año que viene, han aumentado significativamente las deducciones personales, algunas de ellas siguen sin moverse,
Digamos, es inadmisible que, por ejemplo, un trabajador que tenga que alquilar su casa no le admitan deducir el alquiler de su casa que tenga que pagar, y sin embargo quien tiene la casa y la alquila paga impuesto a las ganancias, y quien lo tiene como gasto no lo puede decir. Es absurdo. Digamos, y lo están grabando, digamos, una capacidad contributiva que no tiene, porque el principio rector es gravar la capacidad contributiva, y aquí en la Argentina está totalmente distorsionada. Lo mismo que los intereses de crédito hipotecario, que de alguna forma quedaron estacionados en 20.000 pesos por año. 20.000 pesos por año, los intereses, con tasas que estamos teniendo que son elevadísimas. En la primera cuota pagaste 20.000 pesos de intereses. Bueno, estamos exagerando también, pero hay muchos aspectos para contemplar, y yo creo que lo que sí es claro, no hay lugar para más impuestos en la Argentina. No hay lugar para más impuestos. Tenemos una presión tributaria récord. Los municipios están estableciendo cualquier tipo de tasas de manera absurda, hasta por publicidad, por hacer cola. La gente que hace cola para entrar a un banco le quieren cobrar un impuesto a las colas que hace la gente para ingresar a una entidad bancaria. O sea que hemos llegado al absurdo y a una presión fiscal inaudita. Entonces, este tipo de desmanejo fiscal tiene que tener algún tipo de control. Para eso necesitamos, obviamente, una política tributaria clara, una descentralización, pero no con cierto marco de funcionamiento. Porque esta descentralización que se permitió hacia los municipios de fijar con esta libertad las tasas ha creado una dificultad a las empresas increíble. Tener que conocer las ordenanzas municipales de 200 municipios en los cuales está instalado es un absurdo, y que son todas normas totalmente distintas, impuestas, el nombre es distinto, la base imponible es distinto, el régimen de pago es distinto, y entonces obliga a formar una estructura administrativa dentro de la sociedad para vivir, para trabajando para el municipio o para en este caso también para la provincia. Estos regímenes hay que simplificar. No, y hay un punto importante también complementando con eso, que creo que a veces es injusto, porque hay un traslado también de las facultades que tiene el Estado de las FIP hacia las empresas. Por ejemplo, los regímenes de retención, percepción y pagos a cuenta. Eso es trabajo del Estado, no es trabajo de las empresas. Y después resulta que las empresas, primero, son solidariamente responsables por eso, y segundo, tienen que diseñar todo un departamento y una estructura administrativa para administrar algo que le corresponde al Estado. Entonces, ¿qué recibe a cambio la empresa de por eso? Una multa. Sí, y sanciones. A ver, te voy a comentar un caso. Régimen de percepción de ingresos brutos. Sí. Provincia de Buenos Aires. Lo quiero citar expresamente porque es voraz la actuación del fisco de la provincia de Buenos Aires. Porque el sistema falló y hubo algunas percepciones que no practicaste algunas empresas. Una eventual fiscalización, vienen y te reclaman el impuesto. No solamente el impuesto, las multas que son gravosas, es el show de la multa. Claro. Como, digamos, si uno hubiera actuado en profeso. Pero además de todo esto, digamos, uno tiene que tener en consideración que una empresa vende a plazo y hace la percepción y tiene que estar depositándole a favor del fisco el impuesto que todavía no cobró. ¿Y qué retribución tiene en la empresa por estar haciendo una labor? Un outsourcing, una tercerización del trabajo del fisco. ¿Qué recibe del fisco? Una inspección y sanciones por cualquier equivocación. No puedo dejar de citar a la provincia de Misiones, que lleva, te voy a citar un caso, pero sencillo. Vos, para ingresar en la provincia de Misiones, un camión que va con carga, que vas a llevar para tu empresa, no sé, para vender muebles, tenés que haber pagado el impuesto sobre los ingresos brutos, un pago a cuenta, con el valor de la carga que lleva ese camión. O sea, estás anticipando el impuesto de la mercadería que vas a vender dentro de 1, 2 o 3 meses. Sí. Pero, o que quizá eventualmente te la roban en el peor de los casos. O te la roban, pero tenés que ir con el impuesto, eso pago, y con el remito que acredite toda la... Te olvidaste de poner quién es el transportista. No te estoy diciendo que te olvidaste de quién es la empresa. No te estoy diciendo que olvidaste de poner el valor de la mercadería, que no detallaste correctamente cuál es la mercadería. Te estoy diciendo que te olvidaste de poner quién es el chofer, que es un chofer que es de una empresa que vos contratás y que al momento que vino lo cambiaron y entonces no lo anotaron. Te ponen 30.000 pesos de multa. Hemos llegado al absurdo. Esto es voracidad fiscal y no tiene, las empresas están desconsoladas ante este despotismo. Fíjate que en ese sentido también, por ejemplo, cuando alguien terceriza la cobranza de algo en Rapipago, en Pago Fácil, le paga a estas empresas para que realicen el trabajo. ¿Por qué el Estado no les paga a estas empresas también o les cobra una tasa diferencial impositiva? Está bien, no te pago, pero sabes que gracias a que me prestás este tipo de servicio, vos pagás menos impuestos. Entonces, a ver, ¿quién se quiere anotar
en este registro para percepción y pago a cuenta. Entonces pagás 30% de ganancias. Y si tengo un error, no me castigues, no me asesines. Claro. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? Entonces, ¿qué es lo que estamos trasladando acá? La ineficiencia del Estado en materia de control de la recaudación tributaria hacia las empresas. Porque entonces, cuando yo traslado esta obligación a la empresa y le cobro impuesto a la otra, automáticamente ya le estoy diciendo a la autoridad fiscal, esta otra empresa me compró y acá tienen una parte del impuesto. Esto es deficiencia en las facultades de fiscalización y control. Y la estamos trasladando a las empresas con una sobrecarga administrativa, controles, obligaciones descomunales. Eso ¿Te acordarás quién fue el que quién fue el promotor en su momento del inicio del sistema de retenciones, percepciones y pagos a cuenta? Si no me equivoco, fue Taki en la década del 90, cuando implementó. Y ojo, es importante, no podemos dejar de destacarlo. La recaudación creció de manera brutal. Claro, sí, o sea, había una economía negra muy importante, y esto creció brutalmente. Ahora, digamos, hoy por hoy las herramientas que tiene el fisco son importantísimas. Digamos, hay que simplificar la actividad de las empresas y no ponerlas a trabajar a favor del Estado. Pues ahí tenemos un claro forma de cómo funciona el sistema tributario en la Argentina, ¿no? También, ojo, la FIP cuando vos le comunicás algo, tampoco lo anota ni lo contabiliza. Es el caso típico de cuando vos estás en litigio, y le comunicás esto está litigioso en tal lado, y hay un famoso F4 que le saca jurisdicción con el acordado 840, y muy lejos está de anotarlo, de contabilizarlo. Esto para complementar lo que decís vos, ahí tenés un caso bien claro de presión tributaria inadecuada, por no llamarlo de otra forma. No hay lugar para más impuestos distorsivos, no hay más lugar para presión tributaria. Acá lo que hay que ampliar es la base. La base es toda la parte de la economía subterránea que hay que formalizarla. Tiene que haber una actividad plena de control por parte de la autoridad fiscal en esto. Para achicar el impuesto, por supuesto, tenemos a ver qué tenés por ahí. Tengo una noticia. ¿Qué me vas a dar? Sí, pero ya hablaron de esa noticia. Ya uno de los que hablamos por teléfono se refirió a eso, de una manera bastante crítica. Bueno, pero dice, para un diputado de Cambiemos, el dólar tendría que estar a 26 pesos. Es Eduardo Conesa. Yo cuando te conocí vos, Eduardo Corrado, me dijiste el dólar estaba a 10, hoy lo pondría a 50 pesos. Sí. Pero ¿sabes qué pasaría si mira, yo te explico? Lo ponías. Claro. Ese es el gran problema de nuevo, no de este caso en particular, porque cuando uno entiende cómo funciona la economía. Porque decir, suponte que el Banco Central dice, vamos a poner el dólar a 26 pesos. ¿Sí? Cuando el precio del dólar. Voy a comprar dólares por las dudas. No, ¿quién va a comprar dólares? Nadie, a 26 nadie. Pero entonces, a 26 pesos, ¿toda la gente en qué se transforma? En vendedora, por el precio de equilibrio es 15. Entonces, ¿quién tiene que salir a comprar todos esos dólares? El Banco Central. ¿Bien? Es decir, si de repente todas las manzanas las vendo a 15 y viene alguien y me dice yo te las compro a 26, voy y te las vendo a vos a 26. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Estado para poder justamente absorber todos esos dólares? Emitir dinero. ¿A dónde va a parar todo ese dinero? A la economía. ¿Qué genera? Presiones inflacionarias. ¿Qué termina pasando con el índice de precios? Subiendo, dejando todo exactamente igual empatado cuando estaba en 15 el dólar que cuando estaba en 26. La única forma de que podés hacer de llevar un dólar a 26 sin generar presiones inflacionarias y siendo reactivante es cuando tenés inversión y capacidad instalada ociosa, que era lo que tenías en el 2002. No volviste a tener inversión y capacidad ociosa, y encima en el 2002 lo que no tenías eras de expectativas inflacionarias, porque venía de ¿cuánto? 10 años aproximadamente de estabilidad de precios, o sea que no estaba inserto en el software o en la mente de las personas la expectativa inflacionaria. Ahora apenas subí un poco el dólar, ¿y qué salen a hacer todo? Cuidar los márgenes y subir los precios, con lo cual ¿qué termina pasando? Que te estabilizás en un nivel de precio más alto, lo que termina siendo recesivo en lugar de expansivo. Pero bueno, si por nosotros fuera lo pongamos 100, ya que es tan fácil, ¿no? Ahora llamamos por teléfono. ¿Para qué nos quedamos con los 50 de Corrado y lo ponemos a 100? Tibio es el que lo quiere poner a 26. ¿Sabes cuánto subieron los precios del 2001 hasta ahora? 1600%. No. Más. 1900%. 19. Se multiplicaron por 19. ¿Sabes cuál es el mejor indicador de cuánto suben los precios? El día que no puedas saber cuánto subieron los precios, fíjate el taxi. Ahora está en 23, estaba en 1,30. Hacer la división te da 17, 18 aproximadamente. Eso es lo que mejor sigue la tendencia inflacionaria dentro del país. El día que digas cuánto subió, cuánto viene, fíjate cuándo era el taxi y cuánto es ahora. Y es lo que mejor. Ni siquiera el dólar, porque el dólar subió 15. Subió 15 menos veces. que esos. Mientras que la bolsa subió 30 veces.
Bien. Y la inflación subió 19 veces, 18 veces. O sea que con la bolsa le ganaste a la inflación. Totalmente. Lo que pasa es que es un poco más volátil. En promedio le ganaste, lo que no significa que el día que quieras sacar el dinero, ese día justamente esté más arriba que lo que está. Pero en promedio, si tu horizonte de plazo es de mediano plazo, la recomendación siempre en esos casos es una asignación de parte del portafolio a renta variable, a acciones. Vos ves, 30 veces subió. Estaba en 500 el Merval y ahora está en aproximadamente 16.000, 17.000. Haces el cálculo y te das cuenta de cuánto subió. En 12 palabras sobre un juego. Ya que estamos de moda con la teoría de los juegos, en juegos. Decime por qué me conviene una franquicia en 12 palabras. ¿Quién cuenta? Vos. Ya perdiste 2, Ya perdiste 2. Está bien. 4 ya perdiste. Bueno, es más fácil porque quedan menos. Listo, gastó toda la palabra, vamos, el que sigue. Como ese sabe que decía, tiene 3 preguntas para hacer. ¿Quién? ¿Yo? Sí, ya perdió 2. No, hoy a quien quiera diversificar sus negocios y sus posibilidades de desarrollo, el sistema le aporta muchísimas cuestiones que tienen que ver con certeza, un saber hacer fundamentalmente, una marca reconocida. A veces la marca no está tan reconocida, pero está muy reconocido el producto tiene mucho potencial de desarrollo, entonces alguien apuesta a ese desarrollo futuro. Certeza en los indicadores, fundamentalmente, porque tengo comparativos de otras localizaciones, incluso de otras regiones. Capacidad de gestión de parte del franquiciante, capacidad de resolverme problemas y fundamentalmente investigación y desarrollo, es decir, yo no me ocupo más del desarrollo del producto, sino que lo hace otro. Y en algunos casos la gran diferencia está en el sistema de provisión, porque en definitiva, si yo mañana pongo una tienda multiproducto, probablemente tenga que comprarle a 50, 60 proveedores y a través del sistema de franquicia le compro a uno solo, ¿no?, que hace mi gestión de compra. En definitiva, básicamente los dos grandes indicadores a través de los cuales me conviene el sistema de franquicia es el derecho a usar una marca que está reconocida y que ha hecho un camino crítico que me conviene aprovecharlo, y las posibilidades de disfrutar de una inversión que hoy es igualitaria a cualquier otro negocio independiente que ponga, pero con mucha más posibilidad de desarrollo por la historia. ¿Dónde lo podemos ubicar? Sí. Tenemos página, nuestra página es www.centrofranchising, se escribe en inglés, franchising, centrofranchising.com, y en todas las redes sociales como Centro Franchising nos van a poder ubicar. Perfecto, acá en Buenos Aires, Córdoba, de todos lados. Tenemos oficina en casi todo el país, por lo menos en las grandes ciudades estamos presentes y somos especializados en el interior. Bueno, espectacular. Al doctor Ricardo Paulín, a ver, ¿por qué me convienen estos fondos de inversión? ¿Cuánto me aconsejás que puede invertir cada uno? Si a la gente que no está acostumbrada a la inversión, ¿cómo la convenzo de que esto es bueno? Es difícil. Es difícil. Desafío. No, es difícil. A ver, primero, hay una limitación en cuanto al monto. La CNB fijó en $250.000 la posibilidad de ingresar en un fondo común de inversión. Es una suma bastante alta. Creo que se excedieron en el límite, porque esto al pequeño ahorrista no le permite la posibilidad de ingresar. Segundo, es difícil, digamos, aconsejar. Hay distintos tipos de fondos. Hay algunos que son más conservadores y otros donde invierten de manera más fuerte en la economía real. A ver, no es lo mismo otorgar un préstamo, crearse un fondo cuyo dinero va a ser destinado a un préstamo, a un grupo empresario o a la suscripción de una ON de una empresa que tiene un riesgo mucho más acotado de estar invirtiendo en un fondo que directamente está desarrollando una actividad inmobiliaria. Así como es distinto el riesgo, son distintas las rentabilidades, por supuesto. Con lo cual, digamos, hay que evaluarlo. Cada uno tiene que entender que está invirtiendo en la economía real y esa economía real tiene un riesgo y tiene que analizarlo y evaluarlo. Lo que creo que es importante que tiene que conocer quien hoy está ingresando al blanqueo, que la posibilidad de invertir en estos fondos comunes de inversión no solamente se ahorra el 10% del impuesto especial que hay que pagar, sino que además va a tener una inversión que los rendimientos que obtenga van a estar fuera del ámbito de tributación del impuesto a las ganancias. Esto es importantísimo. Más que importante,
A ver, decime quién tuvimos hoy de invitados. Vamos a hacer el cierre de invitados. Matías Tombolini estuvo hablando con nosotros telefónicamente y tenemos acá en la mesa a Ricardo Paulina, tributarista, ¿no? Especialista y creo que gran socio de pensamiento de ustedes dos, de Eduardo Corrado y de Ricardo Malano, en cuanto al odio a los impuestos y a los tributos exagerados. Vamos a un impuesto justo. La inflación, ¿es un impuesto? Para mí es un impuesto. Y afecta a los que menos tienen, no tengo dudas. Eso es lo que más aprendí de Eduardo Corrado. Casi lo hicimos a dúo. Por eso son dos enamorados. Y también tuvimos la presencia de Pablo Pascolo, que es otro apasionado, pero en este caso de las franquicias. Y cada vez que viene alguien a hablar de franquicias me da ganas de poner una franquicia. Y en una lección muy rápida, el doctor Dapenas les dijo cómo medir la inflación y cuál es la mejor inversión. Y hay que mantener, a veces cuando uno invierte en acciones, la cartera hay que mantenerla por un tiempo. No hay que, si es volátil, largarla rápidamente. Estoy tratando de traducir lo que dijo el doctor Dapena para hacérselo fácil a los oyentes. Seguramente el doctor Malano hoy, no porque es el más viejito de la mesa, le vamos a dejar que haga el cierre. Ya usted ha pasado los 100 años. Después de los 60, cada día de vida equivale por 3. Es como que se triplica a raíz de que te bajás de las locas pasiones y ya tenés una experiencia y vas a lo concreto. Ese es de modo que después de los 60 vivís una vida más. Es como que tenés 2 vidas, no 7 como el gato, pero tenés 2 vidas. Eso me pone más tranquilo. Si te deja más tranquilo con esta reflexión, cerrar el programa. Con esa reflexión cierro el programa. Sí, les recomiendo a todos los profesionales, a todos, de todas las carreras, que estudien sociología, que lean de vez en cuando a Bauman, que es uno de los grandes sociólogos, que habla de las sociedades líquidas, y a Cardoso, que fue presidente de Brasil, que por supuesto es uno de los grandes sociólogos de América y del mundo. Eso complementa un poco a los que estudian economía y a todas las carreras, no solamente a los que estudian economía, sino a todas las carreras. Por algo Brasil hizo Brasilia, en 3 años, 4 años. Se basó en un proyecto de largo plazo de 1894 y llegó al fin. Pero tuvo gobernantes que sabían lo que hacían con los planes. Con esto, simplemente con esto, nos vamos hasta el próximo miércoles. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,